Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Antes de empezar con este video, sí, perdónenme, ayer no subí este capítulo, no tenía tiempo, inclusive ahorita tampoco tengo mucho tiempo, pero como les prometí ayer, voy a tratar de subir 2 capítulos hoy día. Así que, bueno, a apurarme rápido con los capítulos, para que ustedes no se pierdan nada. También que a partir creo que ya en este momento va a haber confrontación, ya se va a demostrar. El otro pasado la mayoría también me dijo que había mucho relleno, pero ya creo que aquí ya no va a haber relleno, sino ya se van de frente al asunto. Y nada, recuerden chicos que este fanfic no me pertenece, siempre aquí en la descripción dejaré el link del creador para que vayan. Lean, si es que no quieren esperar, andan ansiosos, pueden leerlo, pero si quieren, pues yo les traeré un video siempre todos los días, aunque no siempre sea del mismo fanfic. Bueno, ya me estoy dando cuenta que estoy tomando mucho tiempo, así que empecemos con este fanfic. Rey del inframundo. Inframundo. Silencio. Actualmente el ambiente en la habitación donde se llevaría a cabo el anuncio de la ceremonia entre la heredera Gremory y el heredero Phoenix era bastante tenso. El silencio reinaba en el lugar después de la aparición y regreso de Issei Gremory. Ninguno de los presentes en el salón se movía o decía algo, ya que estaban realmente impactados por lo que ocurría. Los demonios estaban temerosos, porque sabían que el hombre en el altar había matado a sus líderes en la antigua era y se había posicionado en la cima del inframundo, pero principalmente sabían cómo era él y su forma de hacer las cosas si alguien se le oponía. El nombre Gremory en el inframundo era usado para referirse a un clan, pero también para nombrar a el terror de las facciones, que es como se le conoce a el castaño entre las facciones bíblicas, quien era conocido por su tremendo poder, brutalidad y falta de compasión. Todos ellos sabían que Issei Gremory era el demonio más poderoso del inframundo y no había nadie que se le igualara. Ahora ante los demonios se presentaba una sola elección, obedecer o morir. Todo se resumía a eso, tal como lo fue cuando tuvieron que aceptar el nuevo orden en el inframundo hace ya varios siglos atrás. Y díganme, ¿qué le sucedió a mi inframundo? Mencionó Issei con frialdad mientras guardaba a Ascalón en la funda colocada en su espalda y miraba a todos los presentes con sus ojos rojos llenos de ira. Con tan solo escuchar su voz, todos los presentes comenzaron a temblar del miedo, porque el oír nuevamente la voz de la mismísima muerte del inframundo causaba terror, más en aquellos que habían modificado el inframundo que el castaño había dejado. En esos momentos los viejos del consejo demoníaco se encontraban temblando y estáticos en sus sitios mientras le rezaban a quién sabe quién que los salvará de las manos del castaño, porque si algo se sabía de Issei era que nadie podía jugar con él y mucho menos alterar su mandato e ir en contra de sus decisiones. ¡No! Él no era como los Maous que se podían persuadir con mala reputación. A ese hombre poco le importaba lo que pensaran de él y si alguien se le oponía, él tenía el poder y agallas suficientes para encargarse del problema sin ningún pesar. Los concejales lo sabían muy bien, ahora su vida dependía de un hilo y todo lo que hicieron por varios años sería juzgado por el verdadero rey del inframundo. Los únicos que no estaban tan preocupados eran la familia del castaño. Por un lado Vanelana y Ceoctus estaban realmente felices de volver a ver a su hijo sano y salvo. Para la matriarca Gremory, aquel recuerdo de la despedida que había tenido con su primogénito hace siglos atrás volvió. Recordó que cuando había escuchado a su hijo decir que iba a partir, había sentido como si le estuvieran atravesando su corazón y arrancando el alma, sin duda alguna un sentimiento amargo, pero hoy finalmente era el día en que su hijo había vuelto. Ella lo quería rodear con sus brazos y apretarlo con fuerza mientras lo abrazaba. En aquel entonces había dejado ir a su hijo, pero ahora quería tenerlo entre sus brazos y no soltarlo más, pero ella sabía que debía esperar para ello, ya que primeramente se llevaría a cabo un juzgatorio para el inframundo a manos de su hijo. Aún así Vanelana estaba realmente feliz de ver a Issei, las lágrimas y sonrisa que presentaba su hermoso rostro era símbolo de ello. Otras que eran un mar de lágrimas eran las mujeres del castaño, quienes miraban con amor, felicidad y anhelo al hombre que había robado su corazón hace ya bastante tiempo. Serafall, Tiamat, Yui y Miragene miraban totalmente estáticas a su amado desde su posición. Sus cuerpos no les respondían como ellas querían, ya que deseaban con todas sus fuerzas lanzarse a Issei y decirle cuánto lo habían extrañado, cuánto les había hecho falta.
Y no solo ellas, Gabriel y Penemune, quienes miraban la transmisión desde sus respectivos sitios mientras derraban lágrimas de felicidad y amor, todas ellas querían ir con su amado y abrazarlo para verificar que no era ningún sueño, que todo era real y que él había vuelto. Si hubiese una palabra que describiera cómo se sentían todas ellas en estos momentos sería destrozada, estaban destrozadas emocionalmente ya que muchas emociones las invadían, en ese instante todas ellas recordaron aquel comportamiento que tuvo Issei el día antes de partir y ausentarse por varios años, desde que conocen a Issei, siempre han confiado ciegamente en él y tal como él lo había prometido finalmente había regresado, si bien duró en hacerlo lo importante es que había cumplido su promesa, ellas lo esperaron fielmente el tiempo que fuese necesario, porque solo él y nadie más era el hombre con el que contraerían matrimonio. Pero antes de ir con él y decirle lo mucho que lo extrañaron, sentir su cuerpo contra el suyo y escuchar su voz diciéndoles que todo estaba bien, antes de ello debían esperar a que su amado solucionara los problemas que surgieron en el inframundo en su ausencia, aún así todas ellas estaban felices de volver a ver a su amado, ahora finalmente podrían formar la tan ansiada familia que siempre habían soñado. Mientras tanto en el altar, Gracia y Sircets miraban con alegría a su hermano mayor tras tanto tiempo de ausencia, la hermosa Mai miraba con alegría al castaño mientras derramaba un par de lágrimas, finalmente el hueco que había en su corazón se había llenado con tan solo ver que su hermano estaba sano y salvo, Gracia en esos momentos se sentía completa y quería ir y abrazar fuertemente al castaño, pero también quería darle un buen golpe en su cara por hacerla sufrir todo este tiempo, pero principalmente quería recibir aquella atención y cariño que solo él podía ofrecerle a ella, a su hermanita. Sircets estaba realmente feliz de ver nuevamente a su hermano, pero él más que nadie sabía lo que vendría con su regreso, ahora el inframundo sería juzgado por Issei ante su falta de control en el pueblo demoníaco y también él lo sería. La hermosa pelirroja se encontraba sintiendo varias emociones, felicidad y anhelo al ver finalmente a su mayor ídolo en carne propia, en ese momento deseaba ir y presentarse ante el castaño y expresarle lo mucho que lo idolatraba y deseaba conocer, pero no lo hacía porque el sentimiento de vergüenza y miedo estaba presente en todo su ser, ya que su mayor admiración en el mundo había llegado en el peor momento de su vida, donde no había hecho más que traer deshonra al clan Gremory. Rias temía que el castaño la rechazara, pero principalmente que le negara su mayor sueño, su aceptación. Por otro lado los integrantes de los séquito Gremory y Sitri, todos ellos estaban expectantes a lo que haría el castaño, que resultaba ser el líder del inframundo, de entre los miembros del séquito de la pelirroja, Ake no era la que estaba más atenta a las acciones del castaño, ya que gracias a su mejor amiga había adquirido cierto interés y admiración hacia el mayor de los Gremory, verlo en persona era realmente impresionante y también atemorizante, ya que su sola presencia mostraba poder y grandeza, los demás miembros miraban al castaño con impresión y respeto ya que sabían quién era gracias a su ama, como tal eran conscientes que el que se alzaba en el altar era el líder del inframundo. Por otro lado el grupo Sitri mantenía silencio y respeto hacia el hombre de cabellera castaña ya que gracias a su ama sabían bien quién era y el respeto y admiración que él se merecía, pero dentro de ellos, Sona era la que estaba más impresionada ya que frente a ella estaba el prometido y pareja de su hermana, aquel por quien Seraphale no aceptaba ningún compromiso, aquel sujeto de extremo peligro, verlo en persona era aterrador y asombroso para la pelinegra, ya que ella había crecido escuchando los relatos de su hermana sobre el castaño y gracias a ello, le tenía un profundo respeto y admiración al castaño, la creciente admiración y respeto hacia Issei por parte del grupo Gremory y Sitri también se debía a cierto programa de televisión titulado Gremory. Un programa donde se relataba las aventuras y historias de un grupo de jóvenes, comenzando con la vida de Seraphale Sitri, una joven de 17 años de edad especializada en la magia de hielo y agua, la cual en el camino conoce a Issei Gremory, un joven que busca ser el más fuerte del mundo, y que viaja acompañado de su hermano menor Sircets y su amigo Ajuka. Poco después del encuentro entre ambos, los tres se embarcan en una aventura por el mundo, en ella conocen a Tiamat, Yui, Miragene y Gracia, ellos forman un equipo para acudir a las distintas misiones que existen en el mundo. Conforme transcurre la serie, se dan a conocer nuevos desafíos, por lo que los miembros del grupo Gremory deben unir fuerzas y evitar que los oscuros propósitos de aquellos sujetos que buscan sembrar el mal se cumplan. Una serie de televisión muy famosa en el inframundo y mundo sobrenatural creada por la mismísima Seraphale, con el fin de preservar y mantener vigente el nombre y historia de su amado durante su ausencia, un programa muy popular entre los niños y adolescentes, donde el séquito Gremory y Sitri
Gremori eran fanáticos de este y principalmente del protagonista Issei Gremori, así que para ellos ver en persona a su ídolo era un sueño hecho realidad. Era una pena que el programa corriera el riesgo de cancelación cuando Issei se enterara de él. Serafall iba a ser castigada sin duda alguna. Y entre los invitados presentes había un hombre que estaba furioso y apretaba fuertemente sus puños mientras miraba al castaño. El Mao Asmodeus se encontraba furioso desde que el castaño había hecho su aparición, ya que con él muchas cosas por las que había luchado se perderían, pero principalmente la mujer que por tantos años ha perseguido sin éxito alguno estaría lejos de su alcance. Falbium, desde que había ascendido a Mao por los viejos del Consejo Demoníaco, había llegado a tener un flechazo por la Mao Leviathan y incontables veces trató de estar junto a ella invitándola a salir o regalándole obsequios, pero lamentablemente para él la hermosa Pelinegra ya tenía un hombre que era dueño de su corazón. Serafall siempre lo había rechazado y él sabía por qué. Todo era por el maldito primogénito de Vanellana y Ceotus Gremori. Toda su vida había tratado de superar las hazañas del castaño e impresionar a la Mao Leviathan, pero nada servía, ya que el corazón de la Pelinegra no estaba dispuesto a amar a otra persona que no fuera al castaño. Por esa razón él odiaba a Issei, porque tenía lo que él más deseaba en el mundo, a Serafall Leviathan, y no estaba dispuesto a dejarlo así como así. No, le demostraría a la Pelinegra que él era el mejor matando al maldito de Gremori. Y bien, nadie hablará. Hace rato estaban hablando hasta decir basta, pero ahora prefieren quedarse callados. Bien, entonces yo les diré lo que hicieron. Ustedes, maldita escoria, arruinaron mi reino. Gritó con furia Issei, causando que todos los presentes se pusieran nerviosos y temerosos por sus vidas. Pero en todo momento de seriedad, siempre hay un idiota que piensa que es lo mejor del mundo y se cree superior a todos, y en este caso se trataba del heredero Phoenix, quien tras recuperarse de su impresión y miedo, cegado por la ira al ver cómo su ceremonia había sido interrumpida por un pobre diablo, se dirigió hacia el altar para confrontar a el castaño, sin tener en cuenta quién era él y lo que le podía pasar a su vida si lo hacía enojar más de lo que ya estaba. En ese momento Lord y Lady Phoenix temieron por la vida de su hijo y de su clan, más considerando que ellos habían estado de acuerdo con el compromiso arreglado entre su hijo y la heredera Gremori, sabiendo que existía una ley que negaba cualquier matrimonio que fuera lejos del consentimiento de los involucrados, una ley impuesta por el castaño que se encontraba en el altar, el cual odiaba y castigaba de muerte a todo aquel que fuera en contra y desobedeciera sus órdenes. Oye tú, no sé quién seas o qué es lo que vengas a buscar aquí, pero estás arruinando mi ceremonia. Bájate de ahí en este instante y lárgate de aquí, sucio clase baja. Si no, me veré en la obligación de hacerlo yo mismo. El gran Riser Phoenix, comentó el rubio con aires de grandeza, mientras miraba a el castaño sin notar los rostros pálidos y llenos de horror de los invitados presentes y la familia Gremori, quienes sabían muy bien que irritar u ofender al castaño era la peor estupidez que se podía cometer en esta vida. Al ver cómo el castaño lo ignoraba como si su sola presencia fuera la de un mero insecto, furioso, Riser se lanzó contra el castaño de ojos rojos con la intención de darle su merecido y bajarle esos aires de grandeza que mostraba, pero no avanzó ni 2 centímetros de su posición cuando un puño impactó fuertemente contra su rostro, rompiéndole la nariz en el proceso, provocando que la sangre saliera mientras terminaba siendo lanzado a unos cuantos metros del altar bajo la mirada de temor de todos los presentes en la sala, los cuales dirigieron su mirada al responsable de golpear al heredero Phoenix, resultando ser el hombre de cabello azul oscuro que venía con el castaño una vez entraron a la habitación. Lo siento Phoenix, pero nadie toca a nuestro rey y sale inmune en nuestra presencia, aun si él es capaz de defenderse por sí solo. Mi deber como su caballero es siempre protegerlo de sucias alimañas como tú, mencionó Wade con seriedad mientras estaba frente a su rey, ya que desde su posición había previsto las acciones del rubio y como un acto de reflejo se había movido a gran velocidad para detener su avance. Ante las palabras del peliazul, la familia Gremori, amigos y amadas del castaño, abrieron sus ojos ante la sorpresa, así que los sujetos que habían venido con Issei resultaban ser integrantes de su séquito. Con ese dato en sus cabezas comenzó a rondar la duda sobre qué puesto tenían las misteriosas mujeres presentes en la habitación y también qué relación tenían con el castaño. En el caso de las amadas de Issei no es que estuvieran celosas ni enojadas con su hombre ante posibilidad de que esas mujeres fuesen también sus parejas, debía existir una razón para todo eso, pero Tiamat, Yui y Miragene, quienes eran miembros de la nobleza de Issei, sentían curiosidad por conocer a sus nuevos compañeros y ver qué tan fuertes eran, aunque por alguna extraña razón la hermosa dragona peliceleste sentía cierto malestar y celos.
de la mujer de cabellera escarlata, por alguna razón sentía cierta rivalidad con esa mujer, una rivalidad que involucraba a Issei, más tarde lo averiguaría como el resto de la familia Gremory. ¡Ak! Maldito demonio de clase baja, ¿cómo te atreves a poner tus sucias manos en un demonio de clase alta? Te mataré, comentó Riser con ira mientras se levantaba de su sitio, limpiándose su rostro de la sangre que había salido de su nariz. ¿Querrás decir humano? No soy ningún demonio, Phoenix. Soy un simple humano, mencionó Wave con calma mientras miraba a él rubio con desinterés. ¿Humano? Jajaja, entonces eres más inútil de lo que creí. Solo eres escoria ante mí, comentó Riser con diversión y aires de grandeza al peliazul. Oh bueno, yo no fui quien terminó con la nariz rota por un simple golpe de un humano. Si alguien aquí es un inútil, eres tu amigo, mencionó Wave con una sonrisa en su rostro mientras miraba al el rubio, el cual se puso furioso con su comentario. Ya me hartaron todos ustedes. Chicas, mantén a estos impostores y demuéstrenles que conmigo no se juega, gritó Riser con ira mientras miraba a su séquito, quienes comenzaron a caminar hacia el castaño y su grupo con intenciones de acabar con ellos una vez escucharon su mandato. Las primeras en seguir las órdenes de su rey fueron las gemelas de las motosierras, las cuales tenían como objetivo a el castaño. Estas saltaron en el aire para caer con sus armas sobre el castaño, pero fueron interceptadas por la mujer pelinegra del grupo Misterio. Kurumi a gran velocidad se había posicionado justo frente a las gemelas peliverdes, donde haciendo uso de su espada, destruyó por completo las motosierras de las gemelas, ante la sorpresa de estas, pero aún no había terminado, girando sobre su eje en el aire sin compasión alguna, realizó un corte con su espada de las gemelas, provocando que de la herida saliera sangre y que ellas cayeran al suelo totalmente heridas. Eso no solo sorprendió a Riser y sus demás piezas, sino que también causó pánico en los demonios presentes, al ver que los sujetos que venían con el castaño eran iguales que él. Por otro lado, Vanellana en compañía de su esposo, nieto, prometidas de Issei y los séquito Gremory y Citri, miraban atentamente el desarrollo de la situación que se desarrollaba enfrente suyo. Y fuera del reino del inframundo, más específicamente en el cielo, Elohim en compañía de su hija miraban atentos la transmisión, mientras en sus cuerpos estaban presentes muchas emociones. Por un lado, el líder del cielo estaba feliz de ver nuevamente a su amigo y más aún al saber que estaba sano y salvo, pero también tenía la fuerte necesidad de saber qué había pasado con él todo este tiempo de ausencia y principalmente qué había pasado con la bestia. Mientras tanto, la hermosa Serafín solo quería ir corriendo a el inframundo y comerse a besos a su amado y desahogar todo ese dolor y tristeza que guardó desde su partida, pero sabía que no era el mejor momento. El inframundo con el tiempo se volvió un mundo corrupto y ella sabía muy bien que Issei no estaría para nada contento con eso. Antes de reunirse con él debía esperar a que su enojo bajara y la situación en el mundo demoníaco se solucionara. Y en otra parte del mundo, en los territorios de los Ángeles Caídos, Azazel el compañero de Penemune y dos mujeres más, miraban la transmisión con varias emociones presentes. El líder de los caídos observaba con seriedad la transmisión, pero principalmente al castaño. Tal vez no estaba muy relacionado con él, pero si algo podía afirmar Azazel era que con el regreso de Issei Gremory muchas cosas estarían por cambiar y suceder en el mundo, algunas buenas y otras malas, pero principalmente sabía que si de una guerra se trataba, ahora el inframundo contaba con su mejor soldado para enfrentar cualquier desafío. En esos momentos la idea de un tratado de paz rondaba en su mente. Por otro lado, la hermosa Ikadre se encontraba derramando un par de lágrimas mientras miraba a su amado. Finalmente había llegado el tan ansiado momento de volver a reunirse con él. Ella quería ir a el inframundo y refugiarse en esos brazos que le transmitían felicidad y seguridad, pero debía esperar a que el ambiente en ese reino mejorara, porque si algo sabía de su amado era que no se iba a quedar con los brazos cruzados al ver el estado de su reino, y detrás de los dos cadres se encontraban dos mujeres de deslumbrante belleza. Una de ellas era una hermosa joven con largo cabello rubio y ojos azul zafiro, la cual parecía llevar una túnica estándar de mago con capucha. Ella era mejor conocida como Lavinia Reni, un ser humano mago de la organización Grauzauberer de la Asociación Mago, apodada la Princesa de Hielo, ya que iba en relación con el equipo sagrado que poseía. Se trataba de la Longinus Absolute de Mise, una Sacred Gear de tipo independiente que podía materializar una muñeca desfigurada de 3 metros de altura, hecha de hielo, que tomaba la forma de una mujer con un vestido al lado del portador y obedecía todas sus órdenes. A su lado estaba una chica muy hermosa de piel pálida con cabello plateado hasta
hasta las caderas, que tenía un flequillo colgando sobre su rostro donde en su mayoría colgaba del lado derecho y ojos claros de color azul cielo. Ella traía puesta una gabardina similar a una chaqueta, con una camisa blanca abotonada y una falda negra. Esta hermosa mujer era conocida como Valerie Lucifer, una descendiente restante del Lucifer original, al ser la nieta de Rizebim Lucifer y la portadora del Longinus Divine Dividing, siendo la poseedora del emperador dragón blanco, Albion. Como tal, la rival directa de Murayama y Drake. Ambas mujeres estaban semi-afiliadas con los ángeles caídos, ya que tenían ciertos tratos y acuerdos con Azazel, y estas mismas miraban la transmisión con suma atención, ya que les parecía interesante lo que estaba por pasar en el inframundo, pero más que nada miraban a ese hombre castaño, que extrañamente tenía captada su atención. En el caso de Lavinia, al ver al castaño le generaba un instinto por saber más de él y ver quién era realmente, mientras que a Valerie le generaba un cosquilleo en todo su cuerpo al verlo, como si este le estuviera pidiendo que se enfrentara a él. ¿Ese hombre, cómo se llama? ¿Y quién es? Preguntó Lavinia con duda a los dos cadres, mientras se llevaba uno de sus dedos a sus labios. Issei Gremory, el primogénito de Vanelana Bael y Ceotus Gremory, catalogado como el demonio más fuerte nunca antes visto. Conocido mejor por ser el asesino de los Maous originales y por imponer su orden y mandato en el inframundo tomando el liderato de este. Apodado como el emperador de la destrucción por el dragón celestial Drake, al sobrevivir a un encuentro con él, el terror de las facciones por causar miedo y muerte en las tres facciones bíblicas en su era de guerra y también el mata dioses al acabar con la vida del dios de la guerra de la mitología griega, Ares. Se podría decir que él es la máxima autoridad y peligro de este mundo, respondió Azazel con seriedad a la mujer rubia a sus espaldas, sin despegar su vista de la transmisión frente a él. ¿Es malo?, preguntó Valerie con interés, ya que lo que había dicho Azazel había captado su atención. No. Imponente y aterrador sí, pero no malvado. ¿Es malvado un león por hacer trizas a una gacela?, cuestionó Penemune con tranquilidad a las mujeres detrás suyo mientras miraba a su amado. ¿Eso lo dices porque estás enamorada de él, Penemune?, comentó Azazel con diversión para aligerar el ambiente en la sala. No, lo digo porque he visto al verdadero Issei en carne propia y sé quién es realmente tras esa apariencia intimidante que muestra, mencionó Penemune con una sonrisa en su rostro al pensar y mirar a su hombre. Volviendo a el inframundo, tras la derrota de las gemelas peliverdes a manos de Kurome, la mencionada cayó frente a su rey y al lado de su pareja mientras miraba con seriedad al grupo de atacantes frente a ellos. «Malditos, pagaran por meterse con nosotras», gritaron con furia las demás piezas de Riser, para posteriormente lanzarse al tanque. Pero al igual que las gemelas, todas ellas fueron interceptadas por un integrante del grupo misterioso, y en esta ocasión se trataba de la mujer pelirroja. Irene, con una expresión seria en su rostro, realizó un golpe con su bastón en el suelo y lo siguiente que ocurrió fue que las piezas de Riser se elevaran en el aire ante la incredulidad de estas que batallaban por volver a la tierra, y posteriormente un gran número de esferas de fuego se comenzarán a formar a su alrededor. La explosión que se generó una vez la pelirroja mandó las esferas contra las mujeres fue impresionante. Era una salvada que el techo ya estuviera destruido. Habría varios escombros cayendo en los invitados presentes en la sala. De la capa de humo generada por la explosión, comenzaron a caer las piezas de Riser totalmente heridas, quemadas e inconscientes. Eso no solo causó sorpresa y temor en los presentes, sino también en el mundo entero. Todos los que veían y presenciaban ese espectáculo solo tenían una sola pregunta: ¿quién demonios eran esos sujetos? Parece que no comprenden su lugar ni la gravedad de la situación insectos, y tampoco la importancia de esta reunión. No pienso tolerar más faltas de respeto ante mi rey. Si lo que quieren es morir, yo Isabella Osa, la reina de Issei Gremory, con gusto cumpliré su deseo, comentó la peliblanca mientras caminaba hacia el heredero Phoenix, quien estaba siendo respaldado por su reina. Reina. Ante esa revelación todo el mundo entró en crisis, ya que la pieza de reina en el inframundo era conocida por ser la más fuerte y también la que se le daba a sujetos de increíble poder que estuvieran lo más cercano al rey del séquito. El saber esa información causó conmoción y miedo. Si Issei era extremadamente fuerte, ¿qué tanto lo era esa mujer? No lo querían saber y tal parecía que ella tenía el mismo mal genio que el castaño.
Colocando su bastón delante suyo, Yubeyuna lanzó contra la albina una de sus famosas explosiones, pero esta se vio obstruida por una clase de barrera delante de la albina, no importaba cuántas más lanzara, ninguna de ellas lograba darle a la demonia. Eso era muy similar a lo que hacía Issei con su poder, moviéndose a gran velocidad. Isabella se posicionó justo detrás del rubio y la pelipúrpura, donde tomó la cabeza de Yubeyuna y la estrelló con fuerza contra el suelo, provocando que ella perdiera el conocimiento inmediatamente mientras expulsaba de su boca un poco de sangre y tenía sus ojos en blanco. Riser, al ver eso, se lanzó con furia hacia la mujer, pero un fuerte golpe de la cola de la albina lo mandó a volar por el salón. Sin perder tiempo, Isabella se movió rápidamente y se posicionó justo arriba de Riser y le soltó un fuerte golpe que lo mandó a estrellarse contra el suelo. Sin darle tiempo a recuperarse, cayó con fuerza sobre el rubio, provocando que este escupiera sangre y un quejido de dolor. Era una pena que su castigo no hubiera terminado aún, ya que la hermosa albina prosiguió a enterrar su garra, y esta la embulló con su poder, terminando por lastimar el interior suyo. Y no solo eso, sino que también había cortado el canal de magia de su cuerpo, lo que significaba que su regeneración había sido cancelada. Todos los presentes miraban con horror como el heredero Phoenix se encontraba en el suelo, y lo que era peor es que sus heridas no se curaban, la sangre que salía sin control les decía eso, pero ¿cómo era posible si era un Phoenix? Todos vieron como la mujer peliblanca retiraba su garra del rubio y se ponía de pie mientras miraba con desprecio a su víctima agonizante en el suelo. Eres una vergüenza y un sujeto despreciable. Ni siquiera mereces llamarte a ti mismo un hombre cuando lo único que haces es denigrar a la mujer y lastimar al indefenso. Personas como tú me enferman. No morirás todavía, pero al menos sufrirás por todo el daño que has hecho, mencionó Isabella con desprecio y odio al rubio. Posteriormente a ello levantó su pierna izquierda, para luego dejarla caer con fuerza y terminar pisando la zona reproductiva masculina de Riser, la cual terminó siendo añicos por la hermosa demonio. Fue el grito de horror y dolor que pegó Riser al ser golpeado en sus partes nobles, terminando por desmayarse ante la magnitud del dolor. En ese momento, tras acabar con su cometido, Isabella se retiró hacia donde estaban sus amigos, dándole la oportunidad a Ravel de acudir a donde estaba su hermano, a quien le dio una lágrima de Phoenix para que sanaran sus heridas, pero pese a ello el rubio no despertó y solo permaneció ahí tirado en el suelo como sus piezas totalmente derrotados. Eso fue suficiente para hacerles entender a todos los presentes que con el grupo del castaño no había que meterse, ya que eran igual de peligrosos que su rey. Mientras continuaba con su caminata, Isabella notó como su amado se había movido a gran velocidad hacia donde estaba ella, colocándose a sus espaldas. No tenía idea de por qué lo había hecho, pero toda duda fue resuelta cuando se escuchó un fuerte sonido en la habitación. ¡Pum! Todos en ese momento pudieron ver cómo detrás de la peliblanca se encontraba el castaño mirando con frialdad con sus ojos rojos al hombre que estaba frente a él, el cual tenía su puño contra Issei, pero este no se había mostrado afectado ante el golpe, ya que para él había sido como una mera brisa de aire chocando contra su cuerpo. Quien había lanzado el golpe no era otro más que el Mao Asmodeus, quien tenía como objetivo lastimar a Isabella, atacándola por su espalda una vez vio cómo había humillado al heredero Phoenix, pero nunca tuvo en cuenta que el castaño se colocara justo frente a él y detuviera su ataque con su cuerpo sin mostrar daño o molestia alguna. ¿Qué intentabas lograr con eso?, mencionó Issei con frialdad sin haberse inmutado al golpe del Mao Asmodeus, el cual se alejó de él temeroso e incrédulo ya que había usado toda su fuerza en ese golpe. Esto no es posible, deberías estar en el suelo. Yo soy el Mao Asmodeus y nadie va a... ¡Puaj! Falbium no pudo continuar hablando porque el aire en sus pulmones había abandonado su cuerpo y una dolencia comenzó a surgir en su zona estomacal. En esos momentos el puño derecho de Issei descansaba en el estómago del demonio, mientras el castaño lo miraba con frialdad. Retirando su puño, Issei prosiguió a darle al Mao una serie de golpes en su rostro y sin compasión o piedad alguna, con un puñetazo en la mandíbula lo elevó en el aire y tomó uno de sus pies para luego comenzar a azotarlo contra el suelo con fuerza bruta. Para cuando se cansó lo mandó a volar contra una pared, en la cual el Mao lo impactó con fuerza, pero esto todavía no había acabado. Del suelo emergieron varios tentáculos hechos de energía oscura y estos se enredaron en Falbium y comenzaron a apretarlo y estrellarlo contra las paredes y el suelo, provocando que él escupiera sangre y gritara del dolor, todo bajo la mirada horrorizada de los presentes y televidentes, quienes solo tenían un pensamiento. Al fin el rey entró en acción y a juzgar a sus víctimas. Tras acabar con la brutalidad de los golpes, Falbium fue soltado brutalmente frente al castaño, quien sin piedad alguna lo levantó del suelo sujetando su cuello mientras lo miraba con frialdad.
De entre todos los presentes tú ya tenías la muerte asegurada. El poder se te subió a la cabeza una vez los concejales te nombraron un Mao y comenzaste a imponer tus leyes y mandatos contra el pueblo demoníaco, denigraste a las mujeres, esclavizaste y te aprovechaste de los débiles y te aliaste con los demonios que seguían con las creencias de los estúpidos de los Maos originales. Eso es inaceptable. Los Maos están para ayudar a prosperar y proteger el inframundo, eso fue el propósito que yo establecí, pero... esa no es la razón por la que morirás, insecto, tú maldita escoria. Te atreviste a acercarte a mi mujer, gritó Issei con furia mientras soltaba el cuello de Falbium y prosiguió a tomar sus dos brazos, donde tiró con fuerza hacia atrás de ellos y terminó arrancándolos con brutalidad del cuerpo del Mao. El sonido de la carne despediéndose, los huesos rotos y la sangre expulsada fue una vista brutal y repugnante para los demonios presentes y quienes se encontraban viendo la transmisión, pero fue peor aún escuchar el grito desgarrador de horror y dolor del Mao, el cual cayó al suelo retorciéndose del dolor ante la mirada fría y desinteresada del castaño. Trataste de tomar a mi mujer y aun cuando esta negaba todo avance tú seguías detrás de ella. Puedo tolerar muchas cosas pero nunca permitiré que alguien trate de robar lo que es mío por derecho. Sebafalla Shitri es únicamente mía, maldita escoria, y todo aquel que la quiera, la toque o tan siquiera piense en ella recibirá la muerte por mis propias manos. Si hay algo que me molesta es que se metan con mi propiedad, insecto, comentó Issei con furia y una vez terminó de hablar, tomó a Falbium de la ropa y lo lanzó al aire. Como el techo estaba destruido, el Mao terminó volando en el aire bajo la atenta mirada de todos los presentes. En esos momentos, pese a ser una situación bastante tensa y complicada, Sebafalla se mostró sonrojada y enamorada por ver que su hombre mostraba celos y posesión con ella. No podía sentir más que felicidad ante ello, ya que era una prueba de que tras varios años, su castaño favorito seguía siendo el mismo, y se había dicho que ella era solo de él y de nadie más. Estaba feliz pero también sonrojada y nerviosa, solo podía esperar ansiosa a volver a estar con Issei y por consiguiente las demás chicas interesadas en él también, para finalmente tener lo que siempre han deseado, ser la mujer, la esposa, la familia de Issei Gremory. Oye Drake. ¿Recuerdas esto?, gritó Issei con seriedad fuerte y claro mientras comenzaba a desprender vapor de su cuerpo. En ese momento la temperatura comenzó a elevarse en la habitación y el castaño comenzaba a ser rodeado por una capa carmesí en su cuerpo mientras se encontraba semiergido, aparentemente concentrando su poder. De los presentes nadie tenía idea de qué estaba haciendo el castaño, pero dentro de la Ghosted Heart, Drake miraba sorprendido y emocionado lo que estaba por suceder. ¿Cómo no estarlo si su amigo estaba por usar aquel regalo que él le había dado en aquella ocasión cuando se enfrentaron? El cuerpo de Issei comenzó a soltar vapor y de su boca se podía ver cómo salía aire caliente mientras ésta desprendía una luz roja. Sus ojos carmesís adquirieron una rendija en sus pupilas ante el asombro de las chicas del castaño, pero más de Tiamat al identificar ese distintivo cambió, creando en ella miles de preguntas del por qué su maestro era eso. El castaño, después de unos segundos, se incorporó con su cabeza en alto mirando hacia el cielo donde venía cayendo el Mao Asmodeus. ¿Es sufrimiento lo que has causado? Entonces recuerda, y conoce la profundidad de tu pecado. Yo nunca me equivoco. Yo tomo las decisiones, lo que digo es incuestionable y no tienes derecho a refutarlo. Te metes con mi familia, mereces la muerte, gritó Issei con furia mientras miraba a el Mao cayendo del cielo justo hacia donde estaba él. Muere, maldita escoria, tú y tu miserable alma desaparezcan de mi reino, Blazing Inferno of Scorching Flames. Para cuando terminó de hablar, Issei lanzó un poderoso aliento de llamas contra el Mao Asmodeus. Ese fuego que expulsó de su boca eran las flamas que le había dado Drake en aquel tiempo que se enfrentaron, una de las flamas más poderosas y peligrosas que existían, ya que podían incinerar cualquier cosa y hacer que nunca se apagara una vez que se haya encendido, y también aquellas que podían quemar el alma hasta no dejar nada. En ese preciso momento, todos, ya sean los presentes en el salón o los televidentes, todos ellos pudieron ver claramente cómo el Mao Asmodeus era consumido por el mar de llamas expulsado por el castaño. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar, ya que una vez fue tocado por las flamas, su cuerpo y alma comenzaron a desintegrarse bajo la vista de horror de todos. El cielo del inframundo se tornó naranja mientras el fuego abrasador lo inundaba por completo. Ese era el poder de Issei Gremory, el poder temido por dioses, hombres y mujeres. Una vez el Mao Asmodeus había perecido por las manos del castaño, el silencio se sembró en la habitación y todos los presentes en ella se encontraban aterrados.
todos salvo la familia Gremori y Citri, quienes veían con suma atención lo que hacía el castaño. Los que lo conocían sabían que esa era su manera de actuar ante el desacato de sus órdenes, eso lo sabían muy bien. Las mujeres de Issei miraban en silencio con amor y anhelo a su amado, y de entre todas ellas, Serafall era la que estaba súper sonrojada al ver cómo su hombre la había defendido y declarado abiertamente que ella era de él y de nadie más. Le importaba poco que haya matado a El Mao, se lo tenía bien merecido. Y bueno chicos, ya saben, el típico spam de siempre. Por favor no se olviden aquí suscribirse al canal activando la campana de notificaciones, eligiendo la opción todas. Y si ya estás suscrito, deja decirte bien, muy bien, que gracias por apoyar este canal y estar aquí en esta bonita comunidad que te estoy planeando forzar de fanfics. Aunque también creo que después tengo planeado subir novelas ligeras, pero no, estoy bien con los fanfics ahorita. Y bueno, no se olviden por favor de dejarse un like para el logaritmo. Y bueno, sigamos con este fanfic. Tras completar con la muerte del maldito que estaba detrás de su mujer, Issei soltó un suspiro de cansancio ya que todavía faltaba cosas por resolver y mucha sangre que derramar. Retomando su postura, dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el altar donde estaba su hermano y sus hermanas. Pasó al lado de Isabella y con tan solo una mirada le hizo comprender a su novia que se mantuviera al margen. Isabella, tras comprender el mandato de su amado, confirmó con un asentimiento de su cabeza y se dirigió hacia donde estaban sus amigos, donde esperarían nuevas instrucciones. Mientras caminaba de vez en cuando inspeccionaba a las mujeres de Issei tratando de encontrar a la matriarca del harén, pero le era difícil saber quién era ya que la imagen que ella tenía en su cabeza no coincidía con ninguna de ellas. Tal vez era la peliblanca mayor, ya que ésta se veía más ruda. Lo que sí podía decir con confianza es que la pelinegra del grupo estaba fuera de sus posibilidades ya que ella se veía muy alegre y cariñosa. Definitivamente ella no podía ser la que mantiene a su amado en control, ¿verdad? Tras caminar varios metros, finalmente Issei había llegado enfrente de sus hermanos en el altar, pero de entre los tres solo uno tenía su atención y también era quien le debía varias explicaciones. Con sus ojos rojos llenos de frialdad y enojo, Issei miró a Sircech en busca de respuestas mientras pensaba en la mejor forma de castigar su ineptitud en su reino. Por otro lado, Sircech miraba con alegría a su hermano mayor sin siquiera sospechar de las intenciones y planes que éste tenía contra él. Justo cuando el pelirrojo estaba por hablar, nunca nadie esperó ni estaba listo para lo que ocurriría a continuación. Me alegra que estés de vuelta, Oni-san, te hemos echado mucho de me. Puaj. Sircech se vio interrumpido cuando el puño de su hermano se estrelló contra su estómago, sacándole el aire en el proceso, pero aún no había terminado, ya que recibió una fuerte patada en su costado derecho que lo mandó a dar vueltas por el piso de la habitación ante la mirada de sorpresa de todos los presentes. ¿Qué diablos te sucede? ¿Eres un...? Graifia se vio interrumpida en su arrebato de furia, ya que su hermano la volteó a ver con frialdad y enojo. Tú cierra la maldita boca, Graifia, y no te metas donde no te han llamado, gritó Issei con enojo a la piliplata, callándola en el proceso, mientras se alejaba de ella y se dirigía a donde estaba su hermano tirado en el suelo. Oni-san, susurró Sircech con dificultad estando tirado en el piso del salón mientras se sostenía su abdomen. ¿Pensabas quedarte sin hacer nada y ver cómo el destino de ella se arruinaba por culpa de tu negligencia? Habló con fuerza y enojo Issei mientras se acercaba a su hermano, el cual estaba tirado en el suelo por el fuerte golpe en el estómago que le había dado. Yo no. Mencionó Sircech con dificultad ante la pérdida de aire mientras trataba de ponerse nuevamente en pie. Ese golpe sí que le había dolido y afectado. Tú no hiciste nada. Gritó Issei con furia, para luego darle una patada a Sircech en su estómago, levantándolo levemente en el aire donde giró sobre su eje y le dio otra patada en su costado, mandándolo al otro lado de la habitación donde se encontraban Graifia y Rias. Sircech, totalmente adolorido, terminó cayendo contra el suelo donde rodó un par de veces antes de terminar justo frente a su esposa, la cual se agachó con preocupación y lo acogió mientras miraba con seriedad y enojo al hombre responsable del estado de su esposo. ¿Qué tenía en mente? Graifia no sabía qué le sucedía a Issei al atacar a su propio hermano. Si bien era cierto que había cometido errores y fallos en el inframundo, no era para que lo golpeara y lastimara. En esos momentos la belleza plateada deseaba con todas sus fuerzas ir y golpear al castaño por el daño ocasionado a su esposo, pero al mismo tiempo sabía que debía permanecer ahí con el pelirrojo y ser un soporte para él. Por otro lado, Rias permanecía totalmente estática en su posición mientras miraba con miedo a su hermano mayor. Si había herido a Sircech sin compasión alguna, ¿qué le esperaba a ella?
Ante esa situación deseaba con todas sus fuerzas haber ganado el duelo contra Riser y así poder estar al menos segura de que el castaño no le haría nada a ella, pero como había perdido temía por su vida e integridad en la familia Gremory. No me vengas con excusas, Sir Fetch. Dejé el inframundo en tus manos porque sabía que eras el más apto para llevar el liderazgo, sabía que si me iba no debía preocuparme porque algo malo pasará ya que tú estarías presente. Siempre he confiado y creído en ti como mi mano derecha ya que, como yo mostraste un gran potencial desde que éramos niños, demostraste ser una persona muy tranquila, educada e inteligente, por esas cualidades tuyas dejé el inframundo en tus manos porque no habían otras mejores que las tuyas. Pero me equivoqué, y tú me decepcionaste, dejaste que un montón de ancianos te controlarán y tomarán el puesto que yo te dejé únicamente a ti. Tan difícil era hacer esto, expresó Issei con frialdad mientras miraba a su hermano, y justo cuando terminó de hablar apuntó su mano derecha a los concejales del inframundo que estaban reunidos en el salón. Lo siguiente que se presenció marcaría un gran trauma en todos los presentes como también en los televidentes, ya que de entre el suelo debajo de los ancianos demonios, emergieron varias estacas de piedra que se terminaron incrustando en los cuerpos débiles de los concejales, atravesándolos y arrancándoles algunas extremidades en el proceso, sus cuerpos, cabezas, todo fue atravesado por las estacas, provocando que chorros de sangre salieran disparados en el aire, manchando las paredes y algunos de los horrorizados demonios presentes, algunos incluso llegaron a vomitar y otros solo terminaron desmayados y ante la vista tan atroz y enferma que había provocado el líder del inframundo. ¿Tan difícil era hacer eso? Tienes el poder más que suficiente para haberte encargado de todos ellos. Los ancianos querían el poder, entonces solo debías acabar con ellos. Algunos clanes se te oponían e imponían sus propias leyes, entonces solo te encargas de ellos, Ascalón. Gritó Issei con furia dándole la confirmación a su arma para que actuara. Y a los siguientes segundos si se pensaba que la muerte de los concejales había sido aterradora no habían visto nada, de un momento a otro Ascalón salió disparada de su funda y con rapidez comenzó a cortar, decapitar y rebanar a varios de los demonios pertenecientes a diversos clanes del inframundo sin dar señal de detenerse, la sangre comenzaba a manchar toda la habitación bajo la mirada de horror de todos los presentes y en ese momento el miedo más puro se sembró en los corazones de todos los demonios. En la familia del castaño, los únicos que estaban aterrados por lo que estaban viendo eran los miembros de los séquitos Gremory y Citri, mientras que las amadas de Issei estaban tranquilas, algo extraño, ¿no? Considerando la matanza que se estaba llevando a cabo, pero era por una razón, y era que las víctimas de Ascalón habían sido demonios que habían estado mantenidos tratados ilegales y corruptos desde hace ya un buen tiempo, todas ellas junto a Sir Fetch y a Juka habían estado buscando la forma de poner a esos sujetos tras las rejas pero el consejo demoníaco siempre negaba todo cargo, por lo tanto no habían podido hacer justicia, pero ahora había un pensamiento rondando en sus cabezas y era, ¿cómo Issei había obtenido esa información? ¿Cuánto tiempo llevaba entre ellos? Pero principalmente, ¿qué sabía él que ellos no? ¿Era tan difícil hacer eso, Sir Fetch? Acabó de solucionar el problema que tú generaste en tan solo 15 segundos, eso demuestra tu ineptitud y falta de liderazgo. Definitivamente me has decepcionado, mencionó Issei con seriedad mientras miraba a su hermano e ignoraba las miradas de horror de todos los presentes. Sir Fetch en esos momentos tenía su mirada baja mientras descansaba de su esposa con su mirada baja, sabía que su hermano tenía razón y estaba en todo su derecho de molestarse con él, después de todo él había sido el que entregó el inframundo y lo llevó a una sociedad corrupta, su falta de palabra y acciones condenaron a las tierras que le había dejado su hermano mayor, esto era su culpa y de nadie más. Issei tenía razón, él tenía el poder más que suficiente para encargarse de los demonios corruptos, pero se dejó influenciar por malas lenguas y terminó perdiendo el mandato del inframundo, terminó fallándole a su hermano y a su familia. Tras segundos de silencio y viendo que la habitación comenzaba a llenarse de sangre, Issei simplemente chasqueó sus dedos y todos los cuerpos muertos y sangre de la zona comenzaron a desintegrarse hasta ya no dejar nada, como si nunca hubiese ocurrido el asesinato y masacre de hace poco, ese era el poder único del líder del inframundo, el poder de la destrucción heredado de su madre. 5. Escuchen bien. No voy a permitir desorden ni caos en mi reino. He vuelto y lo he hecho para quedarme, así que es mejor que vayan cambiando esos ideales porque no pienso tolerar ninguna falla en mi inframundo, a partir de ahora las cosas cambiarán a como eran antes de mi partida. Ya está decidido, y aquel que vaya en contra de mi mandato lo mataré como lo hice con los Maous. ¿Creen que a mí me tiembla la mano como a los Maous actuales? A mí no me importa lo que opinen y digan de mí.
Si piensan que se seguirán saliendo con la suya los mataré a todos, ¿quieren eso? Por mi bien, así son menos estorbos en mi reino, aquí mi palabra es la ley, y será mejor que se vayan acostumbrando a esto porque no pienso tolerar ningún ultraje a mi inframundo y mi persona, obedecen o mueren. Es así de simple, habló Issei con furia en su voz, mientras liberaba su poder de golpe, obligando a todos a caer contra el suelo de rodillas. Además de que el suelo debajo suyo se comenzado a desquebrajar por la presión ejercida, las ventanas presentes en la habitación se rompieron de golpe y las columnas de concreto comenzaron a agrietarse, todo bajo la mirada de horror de todos los presentes. Los únicos que no fueron afectados por la presión ejercida por Issei, fueron sus amigos y su familia. Esa muestra de poder fue más que suficiente para hacerles entender a los demonios que sus vidas nuevamente volvían a estar en las manos del terror de las facciones, se habían aterrado como nunca y sabían que su mejor opción era obedecer las palabras de su rey. Y esto es para los que están viendo esto mediante la transmisión que se mantiene en estos momentos por todo el mundo. Pueblo demoníaco y sobrenatural, recuerden mi nombre y recen para que no lo vuelvan a escuchar, porque la próxima vez que lo oigan será su fin. Me dan asco, son todos unos cobardes. Como quieran, los devoraré, los convertiré en mi carne, mi sangre y no mirarán más allá porque yo soy el rey. Terminó de decir Issei para posteriormente cortar toda comunicación con el mundo exterior y el inframundo dando por finalizada la transmisión. En ese momento de tensión en el ambiente generado por el castaño, este mismo no pudo evitar sorprenderse cuando vio cómo dos brazos delgados comenzaron a rodear su cintura desde su espalda. También citó a Issei, fue la fragancia que percibió en esos momentos, ese olor que solo una persona podía desprender de su cuerpo y también ese olor que lo hacía entrar en paz. Todos los presentes pudieron ver cómo los ojos del casto volvían a ser violetas mientras una sonrisa comenzaba a formarse en su rostro. ¿A dónde había ido todo el enojo de ahora? Bueno, existía una sola cosa que podía calmar y controlar la ira de Issei de forma inmediata, aquella cosa o más bien persona que había derrumbado hace siglos aquellos muros que rodeaban el corazón frío y solitario del castaño, aquella persona que había prometido nunca dejarlo estar solo y que siempre estaría ahí acompañándolo, aquella persona que no dejaba que se perdiera en las tormentas y se había convertido en el faro de luz que lo dirija y lo sacaba de ellas, aquella persona que le prometió que ya no debía recorrer los senderos a oscuras, porque ella estaría iluminando su camino, aquella persona que se volvió su luz en su oscuridad. ¿Sabes? Creo que ya los has asustado lo suficiente, no creo que no hayan entendido tu mensaje tras todo lo que han visto, comentó con amor cierta mujer de pelo negro que se encontraba abrazando al castaño por su espalda mientras tenía su rostro recostado en esta con una sonrisa en su rostro y unas lágrimas queriendo salir de sus ojos ya que había comprobado que todo esto era real y no un sueño. Jaja, creo que tienes razón. ¿Porque nunca dejas que me divierta como quiero? Será falla, mencionó Issei con una sonrisa en su rostro mientras se daba la vuelta y encaraba a la mujer que estaba hace poco detrás suyo. ¿Por qué si lo hago, podrías sobrepasarte y herir a alguien? Mira cómo dejaste al pobre de Sircech, comentó Serafalla con una sonrisa en su rostro mientras miraba al castaño a los ojos, siendo ella la que tenía que levantar su cabeza al ser más baja que él. No lo golpe tan fuerte, además no lo he visto quejarse mientras está en medio de Graifia, mencionó Issei con diversión mientras volteaba a ver a su hermano, el cual le sonrió y levantó el pulgar. PFFF, quizás tengas razón, comentó Serafalla con diversión mientras miraba al castaño, para posteriormente posar una de sus manos de él, creándose entre los dos un silencio cómodo. Sin saberlo ya que estaban en su propio mundo, tanto Issei como Serafalla eran el centro de atención de la habitación, los demonios miraban en silencio como una de las reinas del inframundo volvía a salvarlos de la ira del castaño. Era impresionante ver la facilidad con la que lo hacía la Mahou Leviathan, pero bueno, eso se ha visto desde la antigüedad, ya que ella era la única que podía controlar al líder del inframundo. Por otro lado, las mujeres y familia de Issei miraban con felicidad ese encuentro que tanto tiempo ha sido retrasado. Finalmente la oscuridad volvía a estar con la luz, pero no solo con ella sino que también con las estrellas que acompañaban aquella luz. Tiamat, Yui y Miragene miraban con sonrisas en sus rostros y esperaban con ansias a que su momento llegara. Debían ser pacientes. En esos momentos de reencuentro, Vanelana miraba con amor y felicidad a su hijo mayor,
y no pudo evitar recordar aquella época en la que nada resultaba para acercarse a Issei. En aquel entonces no podían acercarse ni adentrarse en la vida de su hijo, ya que él no los dejaba. En ese tiempo ella se preguntaba si habría alguien que lograra permanecer y quedarse en la vida de su hijo, sacarlo de su soledad y acompañarlo en su oscuridad, ser esa luz que lo guiará y acompañará a donde fuera. Y también recordó la primera vez que había visto a Serafall, y ella era rodeada de luz. En aquel momento ella había descubierto que la hermosa pelinegra era la clave, ella era la luz que acompañaría a su hijo, la acompañante perfecta de la oscuridad. Una sonrisa se dibujó en el rostro de la matriarca Gremory al observar a su hijo y a la mujer que estaba enfrente de él. Pero si había alguien de los presentes que estaba en completo shock, eran Wave, Kurome, Irene y principalmente Isabella, ya que habían escuchado el nombre por el que llamó Issei a la mujer que estaba justo frente a él, Serafall. Serafall. Esa mujer era la tan famosa Serafall que podía controlar al castaño. ¿Qué diablos estaba pasando ahí? Como una mujer tan alegre, enérgica, llena de amor y color de rosas podía estar con alguien que desprendía muerte y destrucción por donde pasara? ¿Dónde estaba el sentido común en todo eso? Justo en esos momentos los pensamientos de ellos de ver a una mujer ruda vistiendo de negro con cuernos, cola y alas de demonios sobre una pila de huesos riendo de forma malvada mientras Issei estaba arrodillado ante ella, todo eso se desmoronó justo frente a ellos mientras miraban en shock a la pelinegra y notaban cómo el castaño se mostraba calmado a su lado. Era una broma, ¿verdad? Mientras tanto, Serafall miraba al castaño con muchas emociones presentes y muchas palabras por decir. Las lágrimas comenzaron a salir de sus bellos ojos, y su voz al parecer no quería salir, y en medio de ese desorden emocional que presentaba, sintió como una mano se posaba suavemente en su mejilla y la obligaba a hacer que su rostro miraba hacia arriba. Ahí vio a Issei sonriéndole con amor, y también finalmente escuchó las palabras que tanto deseaba oír decir a él por varios años. Estoy en casa, Serafall, mencionó Issei con una sonrisa en su rostro, y para sorpresa de todos los presentes, se vio como de uno de sus ojos comenzaban a correr una lágrima mientras miraba a la pelinegra. Bienvenido, terminó por decir Serafall, para posteriormente, sin importarle el lugar donde estaban, dio un pequeño salto y se sujetó del cuello del castaño mientras este colocaba sus manos en su cintura, y finalmente tras tanto tiempo separados, sus labios se juntaron en un beso cargado de amor, tristeza y anhelo. Durante varios segundos los dos estuvieron demostrándose cuánto se extrañaron mediante ese beso, pero después de un rato ambos comenzaron a separar sus rostros, los cuales mostraban una sonrisa llena de felicidad mientras sus bocas eran unidas por un puente de saliva. Tras acabar con el beso, Issei posó nuevamente a Serafall en el suelo y limpió de sus mejillas las lágrimas que se encontraban allí, para posteriormente centrar su vista en los demonios presentes en la habitación. Todos ustedes pueden retirarse y seguir con sus vidas, pero tengan en cuenta de que yo estoy presente. Si se comportan y acatan las órdenes vivirán con tranquilidad, pero si incumplen la ley. Bueno, no debo de decirles qué les pasara, ¿verdad? Lord y Lady Phoenix, ustedes son dos nobles que sabían que los matrimonios arreglados estaban prohibidos desde hace ya bastantes siglos. El castigo ante ese ultraje sería la pena de muerte de ustedes y de su clan, mencionó Issei con seriedad mientras veía a los dos rubios, estando aún abrazado con Serafall. Ante sus palabras, Lord y Lady Phoenix temblaron del miedo y retrocedieron unos cuantos pasos hacia atrás, y no solo ellos, Ravel desde su posición también comenzó a temblar ante las palabras del rey del inframundo. Todos ellos pensaron que iban a morir tal cual el Mao Asmodeus y los concejales, pero afortunadamente estaban de suerte y era un alivio que Serafall estuviera en esos momentos junto a Issei y lo hiciera actuar más benevolente. Eso es lo que pensaba hacer, pero es mucho trabajo y ya quiero terminar con esto. Así que por esta vez los dejaré ir y como castigo su clan perderá su prestigio en el inframundo, además de que deberán dar cierta compensación monetaria que irá dirigida al pueblo demoníaco. Creo que es algo realmente bueno de mi parte, es mejor que perder la vida, ¿no? Cuestionó Issei a los rubios mientras los miraba fijamente, siendo estos quienes se arrodillaron y colocaron sus cabezas contra el suelo. Muchas gracias Gremory-sama, aceptamos sus sabias palabras y nos aseguraremos de cumplir nuestro castigo. Gracias por dejarnos vivir, dijeron al unísono Lord y Lady Phoenix mientras estaban arrodillados ante el castaño, quien solo asintió con su cabeza a sus palabras. Eso será todo por hoy, conforme pase el tiempo irán viendo los nuevos cambios. Por ahora pueden retirarse y seguir con sus vidas con tranquilidad, eso sí. Si cometen alguna falta se las verán conmigo, pero bueno, esta reunión ha terminado, declaró Issei fuertemente con voz de mando ante la audiencia presente.
Como usted ordene, Lord Gremory-sama, gritaron todos los demonios presentes antes de retirarse. Uno a uno se fueron retirando de la habitación, ya sea por círculos mágicos o saliendo en medio de la multitud que se estaba movilizando por la puerta principal para retirarse. Los únicos que quedaron dentro del salón fueron Vanellana y Ceotus junto a Milikas, Mirahane, Tiamat, Yui, los séquitos Gremory y Citri, además de Sircech, Rias y Grayfia que se encontraban cerca del altar, sin olvidar al grupo del Castaño y el Mao Beelzebub. Todos ellos miraban expectantes a Issei en compañía de Serafall. Ya había terminado la reunión del inframundo, pero todavía faltaba el momento más importante, el reencuentro de la familia Gremory con el Castaño. Anda, ve, hay muchas cosas que quiero preguntarte, pero puedo esperar. Todos ellos te han estado esperando tras largos años, así que no los hagas esperar más tiempo. Issei-kun, comentó Serafall con cariño mientras empujaba suavemente a su amado para que comenzara a caminar hacia su familia. Issei, un poco avergonzado y alegre, comenzó a caminar hacia su familia bajo la atenta mirada de todos los presentes. Su primer objetivo eran 3 personas, pero solo 2 de ellas tenían su atención. Con paso firme se acercó a ciertos pelirrojos y peliplata. Cuando finalmente llegó frente a estos, que estaban hincados en el suelo ya que estaban sosteniendo al único hombre que había allí, Issei decidió hablar mientras extendía su mano. ¿Cuánto tiempo piensas seguir ahí en el suelo, Sircech? ¿Ni siquiera te golpeé tan fuerte, o es que disfrutas tanto estar entre de Grayfia? Cuestionó Issei con una sonrisa en su rostro a su hermano mientras le tendía la mano. No está mal holgazanear de vez en cuando. Además, tú disfrutaste cuando Serafall te abrazó por la espalda, mencionó Sircech con una sonrisa divertida en su rostro mientras tomaba la mano de su hermano, quien aplicando fuerza en su agarre y lo ayudó a incorporarse nuevamente, siendo seguido de su hermana y esposa. Hiciste un muy buen trabajo en mi ausencia, Sircech. Pese a los problemas que surgieron, diste lo mejor de ti y trataste de solucionarlos. Además, siempre protegiste a nuestra familia. Estoy orgulloso de ti, comentó Issei sonriente mientras colocaba una de sus manos en el hombro de su hermano. Hace poco me golpeaste y me dijiste lo contrario, cuestionó Sircech con una gota de sudor bajando por su nuca ante el cambio de humor de su hermano mayor. Sí, bueno, debía dar el ejemplo ante el pueblo. Y no iba a golpear a Serafall y a Juka, es muy frágil, así que eras la única opción, mencionó Issei con desinterés mientras miraba hacia otro lado. Oye. Eso es una ofensa para mí, se quejó con diversión a Juka mientras llegaba al altar, donde saludó a Issei con un apretón de manos como forma de bienvenida. Detrás del Mao Beelzebub comenzaron a acercarse los demás presentes en la habitación mientras el Castaño saludaba a su hermana tras tanto tiempo de ausencia. ¿Me extrañaste, anciana?, preguntó Issei con diversión a la peliplata mientras se posaba justo frente a ella. ¿Qué va? El tiempo sin tu presencia fue el mejor de mi vida. Ahora voy a extrañar la calma que había cuando no estabas, comentó Grayfia con desinterés, pero las lágrimas que corrían por sus mejillas era un claro ejemplo de que mentía. Sin poder resistirlo más tiempo, Grayfia se lanzó a abrazar al Castaño y finalmente, tras tanto tiempo guardándolo, soltó todo el dolor y tristeza que albergaba en su interior ante la ausencia de su hermano. Issei, sin pensarlo mucho, rodeó a su hermanita con sus brazos y dejó que ella se desahogara. Se lo debía. Una vez Grayfia se tranquilizó, comenzó a alejarse lentamente del Castaño y lo miró a los ojos con una sonrisa en su rostro. Gracias por cumplir tu promesa y volver a casa, Niri-chan, mencionó Grayfia tras separarse del Castaño y colocarse junto a su esposo mientras miraba a su hermano mayor y le regalaba una de sus sonrisas, una de las verdaderas, ya que finalmente el hueco que había en su corazón por tantos años había sido llenado. Con un asentimiento con su cabeza, Issei se dio la vuelta y enfrentó a las 3 mujeres que habían detrás suyo, las cuales estaban inmóviles mientras lo miraban entre lágrimas y sonrisas llenas de amor dirigidas a su persona. Dando unos cuantos pasos, se acercó a ellas hasta quedar justo frente suyo y las miró a las 3 a los ojos. Chicas, no saben cuánto las extrañe, no hubo un solo día en el que no pensara en ustedes. Sé que deben de tener muchas preguntas por hacerme y les aseguro que las responderé en su momento, pero por ahora solo quiero sentirlas nuevamente cerca, comentó Issei con una sonrisa en su rostro mientras extendía sus brazos hacia los lados, dándole la bienvenida a sus mujeres. Tiamat, Yui y Mirahane no lo dudaron y se arrojaron a los brazos de su amado mientras derraban lágrimas de felicidad y finalmente podían sentir ese calor que las hacía sentir seguras. Mientras los 4 se abrazaban, Issei levantó los rostros de sus parejas para que lo vieran a él, ya que tenía varias cosas que decir. Mi hermosa reina dragona, estoy orgulloso de ver que cumpliste con la petición que te hice antes de partir, protegiste a mi familia en mi ausencia y no dudabas en lastimar o matar a todo aquel que atentara contra ella.
Tiamat como tu maestro no podría estar más orgulloso de ti. Ahora que estoy de vuelta cumpliré mi promesa y te daré la familia que tanto quieres formar, gracias por todo compañera. Mirahane, mi hermosa y traviesa demonia, me enteré de que actualmente trabas y ayudas a Serafall en su puesto como Moau, además de que desde hace tiempo vienes luchando por promover la igualdad de género en el inframundo tal como yo lo había establecido. Estoy orgulloso de ti, Mira, gracias por no dejar de creer en mí y mantener mis enseñanzas. Yui, mi adorable demonia, con tus inventos en compañía de Ajuka has traído bienestar al inframundo, tanto en campos de salud como económicos, has sido un gran aporte en este reino en mi ausencia, que le complace ver lo que has forjado. Estoy orgulloso de ti, Yui, gracias por todo el trabajo que has dado a estas tierras. Pero más que nada, chicas, lo que más me gusta y pone feliz es ver que fueron fieles a sus palabras y esperaron a mi regreso, a pesar de los años que tardé en volver, ustedes nunca dejaron de creer en mí, gracias por eso. Las amo, chicas, terminó de decir Issei para posteriormente acercarse más a sus mujeres, siendo la primera Tiamat donde juntó sus labios con los de la dragona mientras la sostenía de la cintura y la apegaba más a él. En esos momentos Tiamat se sentía la mujer más feliz del mundo, tras arduo tiempo de espera finalmente podía sentir ese amor y sentimiento que solo el castaño podía provocar en ella. Con sus brazos rodeó el cuello de Issei y lo besó como nunca antes lo había hecho, pues finalmente su maestro había regresado. Una vez se separaron de su beso, Issei le regaló una sonrisa a la peliceleste y dirigió su mirada hacia las peliplatas que estaban en su costado. Con toda tranquilidad, atrajo a su cuerpo a Mirahane, la cual soltó una risa divertida por su trato, la inclinó levemente y juntó sus labios con los de la albina mientras ella rodeaba su cuello con sus brazos, y ambos se dieron un beso lleno de amor y pasión que tanto tiempo se había postergado. En esos momentos Mirahane sentía una enorme alegría, toda tristeza que la había acompañado durante tanto tiempo se había esfumado con tan solo ese contacto con el amor de su vida. Al separarse ante la falta de aire, Issei ayudó a Mirahane a erigirse nuevamente y al hacerlo se dirigió hacia su última amante. Ya que Yui era muy propensa a ponerse nerviosa y algo avergonzada ante los acercamientos de su amado en público, Issei colocó suavemente su mano en la mejilla de la Lucifer, donde la acarició con amor para luego juntar sus labios y darle un beso lento pero cargado de amor. Yui no tenía palabras para describir la enorme felicidad que sentía en esos momentos, era real. Por fin Issei había vuelto. Desechando la vergüenza a un lado, dio un pequeño salto hasta colocar sus piernas alrededor de la cintura del castaño, donde este colocó sus manos entre sus muslos y así compartieron ese beso lleno de sentimientos. Una vez el aire se hizo ausente, la hermosa demonia separó su rostro del castaño mientras se bajaba de él con una sonrisa radiante en su rostro como las que presentaban sus amigas. Bienvenido a casa, Issei-kun, dijeron al unísono Tiamat, Mirahane y Yui a su hombre mientras le sonreían y miraban con amor. Ante ese gesto Issei sonrió complacido y acarició las cabezas de las tres mujeres con cariño, posteriormente se dio la vuelta mientras respiraba hondo y se dirigió hacia sus próximos objetivos. Tras saludar y reencontrarse con sus amadas, Issei emprendió rumbo hacia una pareja de casados que lo miraban con sonrisas y lágrimas en sus rostros. Para el castaño esta era la parte más difícil de afrontar, ya que no era fácil para él expresar sus emociones con ellos, pero sabía que debía hacerlo, se los debía. Después de todo ellos habían sido los que lo habían traído a este mundo. Una vez llegó frente a la mujer con la que compartía rasgos como su cabello y ojos, mientras que con el hombre compartía facciones faciales, y para el asombro de todos los presentes, Issei hizo algo que nunca se había visto en la vida hasta ahora, él se arrodilló ante los sujetos que tenía enfrente. Mamá, papá, lamento mucho el daño que provoqué en mi ausencia, sé que las palabras no son suficientes para recompensar el daño ocasionado a su persona, los preocupé e hice que vivieran con el miedo de haber perdido a un hijo. Perdón mamá y papá, por no ser el hijo que querían que fuera, por llevarles la contraria a diario, por no prestar atención a lo que me pedían, por ser un caos tanto con mi persona como en mi vida, por tener esos cambios de humor día con día sin causa alguna, por haberles ofendido tantas veces, por no prestar atención a sus detalles, por distraerme con cualquier cosa. No sé si prometer o no el no volver a hacerlo, pero ni yo sé qué pasa por mi cabeza para tener esos impulsos. Hoy mediante estas palabras les pido perdón de todo corazón y espero puedan perdonar, mencionó Issei con su cabeza en bajo mientras estaba arrodillado ante sus progenitores.
Toda la habitación se sumió en un silencio al ver al castaño arrodillado. Eso era algo que nunca antes se había visto. En esta vida Issei mostraba respeto solo a dos cosas: a seres más poderosos que él o de gran corazón, como en el caso de Elohim, y por último a sus padres. En el pasado el castaño no había sido el mejor hijo con todas sus acciones y eso él lo sabía muy bien. Es por ello que el día de hoy se mostraba ante sus progenitores totalmente arrepentido por sus acciones. En ese momento de incertidumbre, Vanellana y Zeotus se miraron entre sí y tan solo con una mirada sabían lo que debían hacer. Reacomodando su postura, se agacharon hasta estar a la altura de su hijo mayor, y fue ahí donde la matriarca Gremory tomó el rostro del castaño y lo alzó para que los viera directamente. Violeta contra Violeta chocaron entre sí mientras de los ojos de la mujer salían un par de lágrimas. Soy tu madre Issei, te cansaré, me enfadaré contigo, gritaré como la loca del manicomio, te llamaré la atención, te repetiré 1000 veces las cosas, seré tu peor pesadilla y te seguiré cuando sea necesario. ¿Sabes por qué? Porque te amo. Cuando puedas comprender esto, sabré que ya eres responsable. Nunca encontrarás a nadie que te ame, que se preocupe y a quien le importes más que a mí, sin ningún interés, solo el amor maternal. Porque tu triunfo será el mío, bebé, comentó Vanellana con una sonrisa en su rostro mientras acariciaba la mejilla de su hijo con amor. Hijo, no soy tu amigo, soy tu padre. Me enfadaré, te castigaré, me volveré loco, seré tu peor pesadilla, pero cuando me necesites, estés donde estés, estés con quien estés, estaré siempre a tu lado, porque te quiero. Cuando tú puedas comprender eso sabré que eres un adulto responsable, mencionó Zeotus con una sonrisa en su rostro mientras colocaba una de sus manos en el hombro de su hijo. Issei Gremory, te perdonamos y nos alegra que nuevamente estés en casa. Bienvenido hijo, dijeron al unísono Vanellana y Zeotus mientras le sonreían a su hijo, y sin postergarlo más tiempo la hermosa castaña atrajo a su primogénito donde lo abrazó maternalmente siendo imitada por su esposo. En esos momentos Issei se sentía en calma tanto por fuera como por dentro, no pudo evitar derramar un par de lágrimas de su madre al sentir nuevamente ese calor y tranquilidad que solo los padres pueden ofrecer. Sin pensarlo mucho, rodeó a su madre por su cintura y la abrazó fuertemente mientras descansaba y escuchaba el sonido de su corazón, un sonido tan tranquilizante. No importaban títulos ni posiciones en el mundo o universo, ahí sentados en medio del suelo solo había una familia que tras tanto tiempo finalmente volvía a unirse. Tras unos segundos de contacto, Vanellana y Zeotus finalmente liberaron a su hijo, siendo este quien se volvió a levantar y los ayudó a ellos a hacerlo también. Una vez de pie los demás individuos presentes se acercaron a ellos y comenzaron a hablar con el castaño, quien apenas podía entender lo que le decían tras tanto escándalo. Oigan, sé que todos deseamos saber muchas cosas y Issei-kun nos debe muchas explicaciones, pero creo que es mejor hablarlo en un lugar más cómodo. Pero Issei, ¿nos podrías presentar a tus nuevos amigos?, comentó Miragene mientras volteaba a ver al grupo de individuos que había venido con su amado, y quienes habían permanecido en silencio hasta ahora. En ese momento, Wave, Kurome, Irene y Isabella comenzaron a acercarse a la familia y amigos del castaño bajo la atenta mirada de todos los presentes que esperaban su presentación. El primero en hablar fue Wave al ver que sus amigas estaban algo nerviosas, específicamente Irene e Isabella, y era entendible considerando que frente a ellas estaban sus suegros, cuñados y hermanas de harem. Era obvio que estarían un tanto nerviosas por la primera impresión. Mucho gusto, mi nombre es Wave y sirvo en la nobleza de Issei Gremory como uno de sus caballeros. Si se preguntan sobre mi raza, soy un humano, pero no por ello significa que sea débil. Es un placer conocer a la familia de mi amigo, espero que nos llevemos bien a partir de ahora, mencionó Wave respetuosamente mientras hacía una leve reverencia a la familia del castaño. Es un placer conocerlos, mi nombre es Kurome y sirvo en la nobleza de mi rey, Issei Gremory como uno de sus caballeros, además soy una humana y la prometida de Wave. Es un placer conocerlos finalmente, Issei nos ha hablado mucho de ustedes, comentó con respeto Kurome mientras imitaba a su pareja y hacía una reverencia. El placer es todo nuestro, dijeron todos al unísono mientras hacían una reverencia a los caballeros de Issei. Debían admitir que pese a su raza ambos mostraban grandes cualidades y aptitudes, sin duda alguna el castaño había encontrado grandes piezas. Tras esa presentación, todos dirigieron su mirada hacia las dos últimas personas por presentarse, y para el asombro de todos fueron testigos de cómo las dos mujeres colocaron una de sus rodillas en el suelo mientras se agachaban frente a las mujeres de Issei, pero especialmente ante Serafall,
quien no tenía idea de qué estaba pasando y solo pudo sonreír nerviosamente ante lo que sucedía. Por otro lado, Vanellana ya suponía que era lo que iba a pasar. Con tan solo mirar cómo esas mujeres veían a su hijo mayor podía darse cuenta de por dónde iba la cosa. Tal parecía que la familia iba a aumentar. Lo bueno es que tendría más nietos para gozar. Es un honor finalmente conocer a la familia de Issei y principalmente a las mujeres de él. Lady Serafall, mi nombre es Irene Belserion, un dragona de categoría rey que sirve en la nobleza de Issei Gremory como su segunda alfil. No me conocerán porque tanto yo como mis amigos venimos de otro mundo que terminó muriendo. Nosotros fuimos salvados por Issei-kun y decidimos venir con él a su mundo, pero eso es una historia que podemos contar en otro momento. Pero hay algo que quiero decirles a ustedes, pero principalmente a las señoritas Serafall, Yui, Miragene y Tiamat. Verán, Issei nos habló de ustedes y sus relaciones en el tiempo que estuvo con nosotros. Tanto mi amiga y yo hemos querido conocerlas desde hace ya bastante tiempo porque nosotras queríamos pedirles algo, mencionó Irene con nerviosismo. Ya ahora que estaban frente a las mujeres del castaño dependía de ellas el que tanto Isabella como ella pudieran estar con el castaño. Una vez Irene iba a proseguir hablando, fue interrumpida al sentir una mano en su hombro, siendo su amiga Peliblanca quien la miraba y le sonreía dándole a entender que ella lo haría. Es un placer conocerlas, mi nombre es Isabella Osa, una demonia pura sangre y la reina de Issei Gremory. Lo que mi amiga Irene trata de decir es que nosotras amamos a Issei-kun y nada nos haría más felices que nos aceptaran en su harem. Serafall-sama, tenemos entendido que usted es la dirigente del harem y es por ello que solicitamos su permiso para estar con Issei. Actualmente él nos puso en puestos como novias, pero quisiéramos hacerlo oficial con su permiso y el de todas las demás. Humildemente pedimos su permiso y aceptación, terminó por decir Isabella mientras miraba a las mujeres del castaño a la espera de su respuesta. Esperaba que dijeran que sí, pero si les negaban la oportunidad respetarían su decisión, eso sí, no se rendirían y les demostrarían que realmente amaban al castaño. En ese momento, Serafall tenía su rostro ensombrecido mientras pensaba y analizaba cada palabra que le habían dicho las dos mujeres frente a ella. Como la dirigente del harem de Issei era su deber tomar cartas en el asunto. Por otro lado, Miragene y Yui analizaban a las mujeres frente a ellas llegando a una sola conclusión: no eran malas y realmente se podía ver que amaban a Issei tanto como ellas. Algo que ninguna de ellas permitiría es a una mujer que pueda lastimar al castaño o que tenga intenciones corruptas con él, pero al ver a la pelirroja y peliblanca, solo veían buenas intenciones y corazones dispuestos a amar a Issei hasta el final de sus días. Para ellas eran aceptables y merecían estar con su hombre, si bien no las conocían mucho, nada que un buen tiempo entre chicas para hacerlo. Miragene y Yui sabían que la última decisión estaba en las manos de Serafall, pero esperaban que tomara la decisión correcta. Ellas en un pasado se habían acercado a Issei con intenciones malas y la misma Pelinegra estuvo a punto de correrlas de la vida de Issei, pero se apiadó y las perdonó, permitiéndoles estar en la vida del castaño. Realmente esperaban que tomara la decisión correcta. Por otro lado, Tiamat se encontraba hecha un caos, pero no era por las mujeres que querían estar con Issei. Con solo verlas la dragona sabía que eran buenas personas y que traían buenas intenciones con el castaño. El problema de Tiamat radicaba en Irene y la raza a la que pertenecía ella. Tiamat desde siempre ha sido la única dragona en la vida de Issei, pero el que llegara otra generaba en ella una clase de celos, ya que ya no era la única de su especie en la vida del castaño, algo infantil, pero así eran las hembras de la raza de los dragones. Podían tolerar que su macho tuviera diversas parejas, pero si había otra dragona involucrada, se ponían muy celosas y posesivas con su macho, pero Tiamat sabía que debía llevarse bien con Irene en el caso de que Serafall las aceptara, ya que Issei no permitiría riñas entre ellas. Qué difícil situación. Pero si era por Issei, la peliceleste estaba dispuesta a hacer lo que sea por él, aun si debía convivir con la pelirroja lo haría por su amado. ¿Con qué novia sé? Dijo Serafall viendo con ojos de muerte al castaño, quien comenzó a sudar del miedo. En esos momentos Issei recordaba por qué la pelinegra era la matriarca de su harem, era la única que le causaba miedo cuando se molestaba, aunque no era el único, ya que Irene y Isabella comprendieron en ese momento porque la pelinegra era la que mandaba. Vaya forma de controlar a su amado. Lady Serafall no debe molestarse con Issei-kun, si de algo sirve él para nada nos ha tocado o besado desde que comenzamos nuestra relación. Nosotros hablamos y queríamos obtener su permiso y el de las demás antes de comenzar algún acercamiento con él, más allá de un abrazo no pasó, así que por favor no se moleste con él. Al igual que ustedes, Issei les fue fiel, comentó Irene de manera suave a la pelinegra mientras la miraba y evitaba que lastimara al castaño.
Irene-chan, eres un ángel, mencionó Issei de manera infantil mientras abrazaba la pierna de la dragona mientras restregaba su mejilla en esta. Issei corta el rollo. En cuanto a ustedes dos, creo que hablo por todas nosotras cuando digo que no nos molesta que ustedes se unan a la familia. Con tan solo verlas me doy cuenta de que sus sentimientos por Issei son verdaderos y no solo eso, la muestra de respeto que mostraron ante nosotras todo este tiempo me ha conmovido. Pueden sentirse libres de estar y actuar con Issei como verdaderas novias y prometidas de él, yo Serafalla Citri les concedo el permiso. Así que a partir de ahora llevémonos bien y conozcámonos mejor. Irene, Isabella, bienvenidas a la familia, comentó Serafalla con una sonrisa en su rostro mientras abrazaba a las dos mujeres y hermanas de harem, las cuales la imitaron con sonrisas en sus rostros, ya que finalmente habían conocido y obtenido el permiso de las mujeres del castaño para poder estar con él. En esos momentos Issei sonreía complacido mientras veía como Miragene, Yui y Tiamat se unían al abrazo de Serafalla. Irene y Isabella, finalmente podía estar tranquilo y seguro sobre sus sentimientos por todas ellas. En ese momento de chicas también notó como su madre se unía al abrazo y les hablaba a la pelirroja y peliblanca, Cara y incluso Graifia se unió, eso le sacó a él una sonrisa al ver que su familia había aceptado a Irene y Isabella, con tan solo ver el rostro de las llenos de sonrisas y lágrimas supo que sus deseos se habían hecho realidad, ahora solo faltaba presentar a Chisato, pero sería hasta que ella viniera a su mundo. Al ver que todos tenían su atención en las femeninas, el castaño se acercó a dos de sus amigos para darles nuevas instrucciones sobre lo que harían a partir de ahora. Wave, Kurome, ustedes dos pueden retirarse e ir a sus vacaciones, se los prometí, ¿no? Solo les voy a pedir un favor, esto no se lo pueden decir a nadie. Necesito que hagan lo que está escrito en este sobre, mencionó Issei con seriedad a sus amigos mientras les pasaba rápidamente un sobre con contenido misterioso, el cual fue tomado y guardado por la pelinegra. Está bien Issei, si necesitas algo no dudes en llamarnos. Estas vacaciones nos irán bien, ya quiero ver cómo es ese tal Hawaii. Estaremos en contacto sobre el pedido, nos vemos después, respondió Wave con tranquilidad mientras estrechaba la mano de su rey, para posteriormente desaparecer en un borrón de la zona junto a Kurome. Con eso aclarado, el castaño volvió a donde estaban sus amigos y familia, y mientras Issei hablaba cómodamente con su familia tras tantos años de ausencia, un poco alejados de ellos estaban los grupos Gremory y Citri, quienes miraban atentamente al castaño y por ende su rey, pero entre todos ellos cierta pelirroja miraba la impotente figura de su mayor ídolo en el mundo, sin saber qué hacer en esos momentos, no sabía si ir a presentarse o quedarse ahí parada y seguir viendo al castaño. Hey. Adelante Rías, ve presentante, ánimo a Keno a su amiga mientras la empujaba suavemente hacia adelante, ante las quejas de esta. Respirando hondo y viendo a sus amigos de vez en cuando, Rías comenzó a acercarse hacia donde estaba el grupo de conocidos reunidos, sus pasos eran lentos y sus manos temblaban y sudaban constantemente, el miedo y felicidad por cómo reaccionara el castaño una vez la viera la invadía, no sabía qué iba a pasar. Vanelana, quien se encontraba hablando con su hijo y las amadas de este, notó cómo su hija se acercaba a ellos con nerviosismo especialmente hacia Issei y no pudo evitar sonreír ante ello, en ese momento todos salvo el castaño notaron como la pelirroja se acercaba a ellos así que decidieron guardar silencio para presenciar el primer encuentro entre hermanos, el cual sería uno que no esperaban o tal vez sí pero no estaban listos para ello. Respirando hondo una vez llegó detrás de su hermano, el estado de la pelirroja empeoró, ¿qué le diría? ¿Qué pensaría él al verme? ¿Me amará? ¿Me aceptará? Esos y mucho más pensamientos rondaban la mente de la pelirroja, tragando el fuerte nudo que había en su garganta. Rías elevó su mano izquierda y lentamente la fue acercando a la espalda del castaño, una vez estuvo a centímetros de esta con sumo cuidado y nerviosismo tocó suavemente su espalda. Expresó Issei con duda mientras se volteaba al sentir un piquete en su espalda, al hacerlo observó a una temblosora pelirroja que luchaba constantemente con mantener su mirada en él pero fallaba estrepitosamente en hacerlo. En ese momento las amadas de Issei, sus amigos y padres permanecieron en silencio mientras miraban atentamente el encuentro entre hermanos. Vanelana estaba feliz de que al fin sus hijos se conocieran físicamente, ella sabía muy bien que Rías desde que era una niña deseaba conocer a su hermano mayor y hoy finalmente lo había hecho, solo esperaba que Issei no fuera brusco con ella ya que sabía perfectamente cómo era él con respecto a estas situaciones y con las personas que no demostraban su válida.
Las palabras no salían correctamente de la boca de Rías, el estar frente al castaño y ser el centro de su atención era más difícil de lo que imaginaba, ante ella estaba un gigante inalcanzable que con tan sola su presencia generaba miedo y respeto. Ver esos feroces ojos violetas, esa mirada llena de seriedad, ese rostro frío, ese porte elegante y esa apariencia de un rey, todo eso y más generaban en Rías una gran impotencia de estar frente al castaño, pero si quería presentarse a él debía superar todo ello. Yo siempre te he admirado, desde que era una niña soñaba con conocerte y mientras crecía y escuchaba tus historias me hicieron admirarte aún más llegando al punto de que quería ser como tú. Yo he entrenado mucho desde entonces para cumplir tus expectativas y ganar tu aprecio, sé que no soy muy fuerte, ni muy lista y también sé que me falta un largo camino por recorrer para estar a un nivel aceptable. Lo sé muy bien, pero aún si yo quería verte y ahora que finalmente lo hago, quiero que sepas que te admiro mucho, tú te convertiste en mi modelo a seguir y en la inspiración que necesito en los momentos más difíciles. Para mí es un placer finalmente poder conocerte Issei Gremory, soy Rías Gremory tu hermana menor y me alegra que finalmente nos conozcamos Onisan, terminó por decir Rías mientras miraba a su hermano mayor con una sonrisa radiante en su rostro y unas pequeñas lágrimas en las comisuras de sus ojos, la heredera Gremory se encontraba en un estado de felicidad inmenso al presentarse ante el castaño, incluso notó cómo sus amigos se acercaban a ella, pero la felicidad no le duraría mucho con la respuesta del castaño. Dime, ¿quién te dio el derecho de llamarme así? Mencionó Issei con seriedad y frialdad a la pelirroja mientras inclinaba un poco su rostro y encaraba a la mujer. ¿Eh? Expresó Rías en shock, ya que no era la respuesta que esperaba, y no solo ella, todos los presentes miraron a Issei con sus ojos bien abiertos ante la cruel respuesta que le dio a su hermana. Te he estado observando durante estas semanas, el cómo actúas, tu forma de pensar, tu forma de pelear y mucho más. Todo eso me hicieron llegar a una sola conclusión. Tú Rías eres una completa vergüenza para la familia, eres débil, patética, una niña llorona que necesita que la anden salvando a cada momento. Si no hubiese sido por mi intervención, tú ya estarías muerta por un renegado patético. No vuelvas a llamarme tu hermano, ni a dirigirte a mí con tanta confianza. Para ti soy Issei-sama y nada más, me escuchaste y hasta que no me demuestres lo contrario seguirá siendo así. Porque en lo que a mí respecta niña, no eres mi hermana, no eres mi familia, tú Rías eres una completa vergüenza para el clan Gremory. No eres digna de esta familia, no eres digna de ese poder, no eres digna de ser mi hermana, no eres digna. Jamás vuelvas a decir que yo soy tu hermano, habló Issei con dureza a la pelirroja, la cual tenía lágrimas corriendo por su rostro y una expresión de horror mientras lo miraba, pero esto era necesario para que ella creciera. Issei, dijo Serafalla con seriedad y reclamó a su hombre ante el comportamiento cruel que le mostró a la pelirroja. Pero el castaño no respondió ni se retractó, tan solo empezó a caminar hacia la salida de la habitación, chocando su hombro contra el de Rías, provocando que ella se desestabilizara y cayera al suelo mientras lloraba, ya que en ese momento su corazón estaba hecho pedazos por las palabras de él, después de todo le había roto las esperanzas y sus sueños pero era algo que ella necesitaba. Al estar en el suelo hecha un lío con su madre, abrazándola mientras miraba a su hermano alejarse, lejos de sentir ira, desprecio o dolor, Rías sintió como sus fuerzas e ideales tomaban más fuerza que antes. Sí, él le había dicho que no era digna, pero eso no quería decir que no pudiera cambiar ese pensamiento, se lo haría saber, ella era una Gremory y como tal, no podía darse por vencida aún si el mundo estaba hecho pedazos y parecía que ya no hubiera salvación, no ella dejaría las cosas así, era demasiado terca con lo que quería. En esta vida triunfa el que persevera, el que se esmera, el que persiste, el que sabe que no es fácil pero continúa insistiendo, que si se cansa descansa y continúa. Por eso es que ella jamás se rendiría, jamás lo hará. En ese momento Vanella fue testigo de cómo su hija hacía sus manos a un lado mientras comenzaba a levantarse con su rostro bajo, cosa que asombró a todos los presentes. Justo cuando la castaña iba a hablar, la pelirroja hizo algo que nunca esperaría, ni ella ni nadie de los presentes. Espera. Gritó Rías con fuerza, logrando su cometido que era detener el avance del castaño mayor. Lo sé muy bien, sé que soy débil y descuidada, también creo que no soy digna de esta familia ni este poder. Pero aún así no pienso dejar de luchar por tratar de serlo algún día. Que sea difícil no significa que sea imposible no significa que voy a rendirme, me verás caer y levantarme muchas veces, pero jamás me verás rendirme. Tal vez no sea hoy ni mañana pero quiero que escuches bien Onisan, yo Rías Gremory no pienso rendirme con mi sueño.
Grítame, golpéame, humíllame, sin importar lo que hagas no me rendiré. Sin importar lo que me tarde o el sacrificio que deba hacer, yo te prometo Issei Gremory que me ganaré tu aprecio y lucharé por ser digna de tu reconocimiento, expresó Rías con decisión mientras miraba a su hermano mayor con un par de lágrimas corriendo por su rostro. Tras esas palabras el silencio se sembró en la habitación, ya que nadie esperaba que la heredera Gremory expresara abiertamente sus pensamientos, y para su asombro vieron como Issei, quien se había detenido, se daba la vuelta y miraba fijamente a la pelirroja con sus ojos carmesis, generando un escalofrío en Rías y los jóvenes presentes, ya que no estaban acostumbrados a ese cambio. Entonces hazlo y demuéstrame quién eres en verdad, niña, fue lo único que dijo Issei a su hermana al ver su determinación. Sin saberlo, Rías en ese momento se había ganado ciertos puntos por no rendirse a pesar de que él había destruido sus sueños, eso era admirable. Como sea, será mejor que vayamos a casa y hablemos allá más cómodamente, sé que tienen preguntas por hacer, pero la principal de todas creo que es el dónde he estado todo este tiempo y por qué tuve que partir, eso se los diré cuando estemos en la mansión Gremory. Además debo mostrarle a Irene y Isabella su nuevo hogar, pero antes Sircech voy a necesitar un informe de estado sobre lo que ha ocurrido los últimos siglos, que he estado ausente en el inframundo, lo quiero a más tardar para mañana, si eres responsable debiste guardar todo en un archivo que me imagino que Grayfia lo hizo. Sebafall, Miragene, necesito que contacten con el cielo y le informen de mi regreso a Elohim, como también agenden una reunión con él. Ajuka, Yui, ustedes han estado trabajando en varios proyectos en su laboratorio, me gustaría verlos en persona y verificar su funcionamiento y efectividad en la vida del inframundo y su gente. Tiamat, sé que eres la directora de la Academia Kou del mundo humano, por lo tanto necesito hablar contigo referente a un tema, pero eso lo haremos más tarde, eso las incluye también a ustedes dos, Irene y Isabella. Eso sería todo por el momento, ¿entendieron?, comentó Issei tomando su papel de líder mientras miraba a sus amigos y familia. Sí, Gremory-sama, respondieron los mencionados por el castaño mientras lo miraban con felicidad, finalmente su líder había vuelto. Con eso aclarado, todos los presentes fueron transportados a la mansión Gremory mediante un hechizo por parte de Issei, quien se llevó a todos los que estaban en la habitación sin excepción. Residencia Gremory. Una vez terminada la reunión en el salón de la mansión Foix, la familia Gremory, los integrantes del séquito de Issei y los del séquito Gremory y Citri se dirigieron a la mansión Gremory, donde se llevaría a cabo una pequeña reunión pendiente que tenían todos con Issei, para aclarar sus dudas y descubrir los motivos tras su ausencia. Algunos fueron más por obligación que por otra cosa, como en el caso de Sona y su grupo y el séquito de Rías, ya que todos ellos tuvieron que ir a la residencia Gremory al quedar atrapados en el hechizo de teletransporte del castaño. Actualmente en la residencia Gremory, específicamente en la sala de invitados de dicho hogar, se llevaba a cabo un reencuentro de varias personas que estuvieron ausentes por bastantes años, y el día de hoy finalmente habían logrado reunirse nuevamente. Una vez llegaron a la residencia Gremory, todos se trasladaron hacia la sala del hogar donde Vanelana solicitó a las criadas que les llevaran té y algunos bocadillos, siguiendo los órdenes de la matriarca Gremory, estas llevaron lo solicitado y una vez todo estaba listo, Issei procedió a hablar sobre el porqué de su ausencia, aunque no pudo revelar muchos detalles al respecto, incluso Irene y Isabella desconocían las verdaderas razones del por qué su amado había partido de su hogar, ya que Issei solo les había dicho que se encontraba peleando contra un oponente muy fuerte y que al finalizar la batalla, por la inestabilidad de la zona terminó viajando a su mundo, una información incompleta. Bajo la atenta mirada y atención de todos los presentes, Issei comenzó a relatar los motivos de su partida y ausencia como pudo sin revelar lo más importante, que era la existencia de Albedo. Les dijo a su familia y amadas que la razón por la que había partido fue porque un gran peligro se acercaba a su mundo y debía ir a detenerlo enfrascándose en una dura batalla en compañía de Elohim, en la cual por jugadas del destino terminó convirtiéndose en mitad dragón y mitad demonio. Decir que su familia no estaba sorprendida por esa información era estar mintiendo, pero una vez recuperados aceptaron el nuevo ser del castaño, al fin de cuentas seguía siendo el mismo. Luego relató su llegada al mundo de Irene, Isabel, Weifikurome, donde estuvo varios meses que en su mundo habían sido años en los cuales estuvo encontrando una forma de volver, lo que causó nuevamente una gran sorpresa en su familia al darse cuenta de que él había estado atrapado en otro mundo diferente al suyo, pero no era del todo imposible, considerando los diversos reinos que habían en el planeta Tierra. Una vez Issei explicó lo más importante, la habitación se sumió en un silencio, mientras todos procesaban las palabras del castaño, pero este fue roto por la matriarca Gremory.
Ya veo, aún así debiste decirnos que irías a pelear por la supervivencia de este mundo justo cuando partiste, ¿por qué no lo hiciste? Cuestionó Vanellana con seriedad a su hijo mientras estaba sentado al lado de su esposo. Porque sabía que no me dejarían ir sin su compañía, no quería arriesgar sus vidas. Para mí el saber que estarían bien aún si debía sacrificar mi vida era algo que estaba dispuesto a hacer, respondió Issei con honestidad a su madre mientras estaba sentado en medio de Yui y Miragene con Serafall y Tiamat sentadas en su regazo y Irene y Isabella recargadas en su espalda. En ese momento las mujeres del castaño mostraron una expresión de molestia en sus rostros ya que odiaban eso de Issei, siempre sacrificándose y guardando todo el daño para él, que no podía entender que no estaba solo, era un idiota pero era su idiota. No importaba los errores o acciones que cometiera, ellas siempre estarían con él, porque él es el hombre que es dueño de sus corazones, cuerpos y almas. El castaño fue testigo de esos sentimientos de sus chicas, al sentir como éstas lo abrazaban fuertemente, solo pudo soltar una risa ante su comportamiento. Mientras conversaban, frente a Issei se posó un niño de complexión pequeña de alrededor de unos 10 años, su pelo carmesí y ojos celestes extrañamente le eran familiares a Issei, pero ¿dónde los había visto? Por alguna razón ese niño lo miraba como si fuese lo mejor del mundo, algo que generó en él un sentimiento de alegría. Al ver más detalladamente al niño su rostro se le hizo familiar pero aún no lograba dar con su parentesco. ¿Y tú eres? Preguntó Issei con cierta duda al niño mientras lo miraba, no podía tratarse de otro hermano, ¿verdad? Ya tenía suficiente con la estúpida pelirroja que estaba sentada en uno de los sofás con su respectivo séquito. Perdón, soy Milikas Gremory, hijo de Sircech y Grayfia, es un gusto finalmente conocerte, Ojisan. Okaasan me ha hablado mucho sobre ti, eres increíble, Ojisan, expresó Milikas con emoción al castaño mientras lo miraba siendo el centro de atención de la habitación. Pero algo que no tenía en cuenta el pequeño niño era que la mente de Issei había viajado a otro sitio ante esa revelación. En ese preciso instante la mente del castaño solo pensaba en una cosa, Sircech más Grayfia igual Milikas, lo que significaba una sola cosa. En el rostro de Issei se formó una sonrisa malvada que captó la atención de todos los presentes, pero solo Grayfia vio a través de esa sonrisa las verdaderas intenciones que habitaban en ella, e inmediatamente un malestar comenzó a inundarla con deseos de matar a su hermano. Antes de que siquiera pienses en abrir esa maldita boca tuya, ten presente que lo que vayas a decir definirá si sigues con vida, mencionó Grayfia con seriedad desde su asiento junto a su esposo mientras levantaba una de sus manos y creaba una estaca de hielo, pero lejos de asustarse el castaño solo sonrió con más maldad ante la duda de los presentes ya que no sabían qué era lo que tramaba. Sircech se cogió a una anciana. Gritó Issei fuertemente con burla y gracia y a los segundos justo frente a él se alzó un muro del poder de la destrucción que detuvo el avance de una estaca de hielo proporcionada por su hermanita furiosa y avergonzada. Jajaja, no me lo creo. Qué gustos más raros tienes, Sircech, pero bien que dicen que las frutas maduras son las mejores, de seguro debiste hacerlo lentamente para no herir a la anciana, jaja. Ahí no puedo, me muero, comentó Issei con burla mientras veía los intentos fallidos de Grayfia por herirlo con su magia de hielo. Que te calles, maldito. Gritó Grayfia con ira mientras dejaba de atacar con su magia al castaño y se lanzaba a ella misma, logrando tumbar a su hermano en el suelo una vez sus amigas se hicieron a un lado. Una vez lo tuvo entre sus manos, comenzó a molerlo a golpes para gracia de Issei, quien solo se cubría con sus manos. Fue en eso que Grayfia notó las verdaderas intenciones del castaño, y no pudo evitar reír mientras estaba sobre él y detenía sus golpes. Sí, finalmente las cosas volvían a ser como antes en la mansión Gremory. Tras recuperarse e incorporarse, Issei acarició la cabeza de la peliplata con una sonrisa en su rostro para luego dirigirse hacia donde estaba su sobrino. ¿Con qué Milikas, Es un gusto conocerte, veo que saliste idéntico a tu padre, una suerte ya que si hubiese sido lo contrario serías igual a esa anciana de Aya, mencionó con gracia Issei a su sobrino, recibiendo en su cabeza una bola de nieve de parte de Grayfia. Ya veremos cómo serán los tuyos, aunque yo ya cumplí con mi promesa y te hice tío bruto, ¿tú qué esperas para devolverme el favor? Ahí está la puerta, así que toma a One-san y dame un sobrino, comentó Grayfia con diversión mientras miraba a su hermano, sin notar el rostro sonrojado de Miragen por sus palabras. No suena nada mal, ¿tú qué dices, Mira? Le damos a Milikas un compañero de juegos, mencionó Issei con diversión mientras miraba a la peliblanca muerta de la vergüenza y acariciaba la cabeza de su sobrino. Ustedes dos ya paren con eso. Gritó con vergüenza Miragene al ser el centro de burla de su hermana y amado, cuando ellos se lo proponían eran un dolor de cabeza para la mayor de los Lucifuge. Hey.
Porque con Milikas eres bueno y conmigo no, se quejó Rías con indignación al ver el trato cariñoso que le daba su hermano al pelo rojo. Cállate tomate parlanchín, habló Issei mientras le lanzaba un bocadillo a su hermana en la cara, dándole en el ojo para su gracia. Mamá. ¿Haz algo?, se quejó infantilmente Rías con un puchero en su rostro mientras miraba a su madre dándole las quejas. Oye. ¿Cuántos años tienes? 12? Afronta tú misma los problemas, pelirroja de quinta, mencionó Issei con seriedad mientras le arrojaba una bola de fuego a Rías, dándole en la cabeza e incendiando su pelo levemente, lo que fue divertido, ya que vio como la pelirroja corría por la habitación tratando de apagar el fuego. Rías, tu hermano tiene razón, debes afrontar tus problemas de frente. Por otro lado, Issei deja molestar a tu hermana, regañó Vanelana a sus hijos al ver su comportamiento, al menos Sircech era el más calmado para su alivio, pero con ello quedaba comprobado que sin importar la edad que se tenga, uno seguiría necesitando de su madre. ¿Has cambiado, Gremory? ¿Qué te hizo hacerlo? Antes actuabas diferente pero ahora veo un gran cambio en ti, comentó Drake mientras aparecía en la mano de Murayama mediante la voz Ted Geart. Tras sus palabras, todos detuvieron sus acciones y miraron al castaño que permaneció callado por unos segundos, incluso Rías había detenido su corrida con su cabello en llamas para escuchar la respuesta de su hermano. Afortunadamente el fuego se vio apagado por un chorro de agua de parte de Sona. En ese momento Issei volteó a ver a las personas presentes en la habitación con una expresión difícil de entender en su rostro ya que se veía feliz pero al mismo tiempo triste por alguna extraña razón, como si hubiese encontrado algo pero también lo hubiera perdido. Yo solo descubrí que este mundo es más de lo que uno puede imaginar y también que cumplir tus sueños no siempre es lo más satisfactorio. Lo siento pero estoy algo cansado así que iré a mi habitación, ¿vienen chicas?, preguntó Issei con suavidad mientras miraba a sus mujeres, las cuales pudieron notar un sentimiento de tristeza y duda en su rostro. Serafall y sus amigas asintieron a las palabras del castaño y se levantaron de sus sitios para posteriormente abandonar la sala junto a Issei, dejando atrás un mar de dudas, ya que ese tipo de comportamiento no era normal en el castaño, casi parecía como si hubiese descubierto algo desalentador y eso lo hizo cuestionarse sus pensamientos. Eso fue extraño. Pero supongo que es mejor dejarlo así y esperar a que Oni-san decida hablarlo más adelante. En todo caso, Rías, Sona, ustedes junto a su nobleza pueden pasar la noche aquí. Tengo entendido que mañana deben asistir a clases en el mundo humano y nosotros debemos administrar el inframundo tras el regreso de Issei. Es mejor que también vayamos a dormir, mencionó Sircech con suavidad mientras se levantaba de su asiento e iba a tomar a su hijo en brazos, para luego salir de la habitación en compañía de su esposa. Tras las palabras del Mahou Lucifer, al ver que ya era algo tarde, Rías y Sona junto a sus nobleza decidieron pasar la noche en la mansión Gremory. Tenían varias preguntas que hacer a su líder pero debían esperar para hacerlas. Hoy Issei no estaba de buen humor que digamos, internamente Drake se preguntaba si había dicho algo malo, ya que no entendía bien qué había pasado. De hecho nadie, todos ellos pero principalmente los que conocían al castaño se preguntaban una cosa: que había descubierto Issei para actuar así. Eso solo lo sabrían cuando él lo deseara sacar a la luz. Horas después, con la noche cayendo en la mansión Gremory, y sus habitantes preparándose para descansar, en la habitación de Issei todos los inquilinos se encontraban descansando, las mujeres del castaño se encontraban durmiendo plácidamente en la cama de la recámara, con tan solo ver sus expresiones alegres y sus sonrisas marcadas en sus rostros mientras dormían, era lógico entender que todas ellas estaban cómodas, y cómo no si estaban durmiendo con el hombre que más amaban en el mundo. Pero ¿dónde estaba él? Ya que justo en el centro de la cama había un espacio vacío mientras a su alrededor estaban las chicas durmiendo. Era increíble lo resistente y espaciosa que era la cama del castaño, pero eso no era relevante, ya que la cuestión era ¿dónde estaba Issei? Bueno, bastaba con tan solo mirar al balcón de la habitación donde se podía ver al castaño recargado en el barandal mientras miraba hacia el cielo como si estuviese buscando algo. Es bueno estar finalmente en casa, ahora puedo tener una vida tranquila, o es lo que quisiera creer, pero no se puede, no es así. Albedo, mencionó Issei con tranquilidad mientras miraba hacia el cielo nocturno del inframundo. Fufufu, nunca puedo sorprenderte, Issei-kun. Pero tienes razón con lo que dices, seres como nosotros nunca podrán descansar en paz, siempre habrá algo por hacer. Así es nuestra vida, cariño, comentó Albedo con suavidad mientras salía de las sombras de la noche y se colocaba al lado del castaño y miraba al cielo. ¿Se estarán preguntando por qué la diosa del apocalipsis estaba allí y no sellada?
Bueno, de hecho, si está encerrada en el sello creado por Elohim, la razón por la que está junto a Issei es por el beso que había compartido con el castaño justo antes de ser sellada. Gracias a ese contacto ella había transmitido parte de su poder a Issei, el cual serviría más adelante como un medio de comunicación con el castaño, y gracias a ello Issei era el único que podía verla y hablar con ella, cosa que generalmente lo hacía cuando él estaba solo, para que no se pensara que estaba loco al ver que estaba hablando con nadie en específico. Gracias a esa conexión entre ambos, ellos se han ido conociendo e interactuando a lo largo de los años, llegando a desarrollar sentimientos por el otro, pero esto era algo que aún no se había dicho, ya que tanto Issei como Albedo tenían como prioridad resolver su disputa sobre aquella pelea que no terminaron. El que Issei mantuviera contacto con Albedo era un secreto de alto grado y riesgo, ya que ninguna de las mujeres del castaño, ni siquiera Chisato, Irene o Isabella, que fueron con las que pasó muchos años, ninguna de ellas sabía de ello. De las mujeres del castaño, las únicas que sabían de la existencia de Albedo y el por qué Issei estuvo ausente tantos años eran dos Opis y Chisato. En el caso de la diosa del infinito, Issei desconocía su paradero, pero sabía que tarde o temprano daría con ella y debería resolver ciertos asuntos. Y sobre la diosa dimensional, ella desconocía el dato sobre la conexión entre él y Albedo. No es que Issei desconfiara de Chisato, es solo que él no quería que nadie supiera sobre su conexión con la dragona del apocalipsis por su reputación. Si se supiera podría ser juzgado. Además, se supone que Albedo es una entidad de muerte y destrucción, pero solo él era conocedor de su verdadera naturaleza, y también que la destrucción de mundos ya no era su objetivo, sino más bien lo era él. Finalmente estás en casa, te reencontraste con tu familia y tus mujeres, ahora puedes vivir una vida pacífica. Aquella vida que tanto quisiste desde un principio, comentó Albedo con tranquilidad mientras estaba con sus brazos recostada en el barandal del balcón y miraba hacia el cielo. Gracias a la conexión con el castaño, podía ver desde su encierro todo lo que él mirara. Los ojos de Issei eran los suyos en el mundo exterior. Sí, finalmente una vida pacífica, mencionó Issei con suavidad, bajando su mirada del cielo y posándola en sus manos. Toda mi vida ha sido una lucha sin fin, Albedo. Desde que era un niño he estado entrenando y fortaleciéndome para mejorar este mundo, pero también para ser el mejor. Alguna vez tuve un sueño, una meta, quería superar a Gran Rojo con todo mi ser y colocarme en la cima de la pirámide de poder, todo para proteger a mi familia, pero también por un deseo propio. Y entonces llegué a un punto de mi vida donde finalmente había alcanzado ese sueño, pero, en ese instante Issei se detuvo mientras apretaba fuertemente sus puños. Ya no sabías qué hacer después, ¿verdad?, preguntó Albedo con suavidad mientras miraba directamente al castaño. No me malentiendas, me gusta esta era de paz, mi familia está a salvo y finalmente puedo pasar tiempo con las chicas, cosa que antes no podía hacerlo muy a menudo. No es que quiera que surjan problemas en este mundo, pero esta vida no la siento mía. ¿Sabes por qué acepté la propuesta de Chisato la primera vez que nos conocimos? En parte fue para mantener el orden de la vida en los universos, pero también lo hice para pertenecer a un lugar. Mi vida está dividida en dos partes, mi familia y el campo de batalla. Una vida llena de paz y alegría, sin algún peligro de guerra o caos, es una vida que no sé cómo vivir. Desde hace mucho me he vendido cuestionando una pregunta: ¿realmente es necesario que yo siga peleando? No existe nadie que pueda hacerme frente en esta vida, ni en este mundo ni en los otros, y yo ya he alzando el máximo de mi fuerza y potencial. Solo Chisato puede vencerme, pero es algo muy obvio, siendo ella la máxima autoridad en el multiverso. Ser el más fuerte es solitario porque sabes que ya no hay nadie que pueda hacerte frente. Mi única salvación serías tú, Albedo, tú y yo somos iguales, terminó de decir Issei mientras miraba fijamente el fantasma de la mujer que tenía enfrente. Fufu, no comas ansias, cariño, que para ese día todavía falta mucho. Pese a que podría salir en cualquier momento de esta prisión, aún no quiero hacerlo. Debo fortalecerme aún más si quiero vencerte, y también te voy a dar tiempo para que recuperes el tiempo perdido con tu familia. Durante este lapso trata de encontrar un nuevo propósito, Issei. Es cierto que ya cumpliste el sueño que tuviste de niño, pero eso era algo del tu pasado. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que quiere el Issei actual? Tienes familia, mujeres que te aman con locura, un reino que necesita tu ayuda y un mundo que requiere un salvador. Pero nada de eso importa si tú no sabes qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres, Issei?
Piensa en ello, nos vemos, terminó por decir Albedo mientras desaparecía de la vista del castaño, no sin antes depositar un beso en su mejilla, aun si era una imagen en la mente del castaño le gustaba hacer esos acercamientos. Una vez Albedo desapareció, Issei se quedó sumido en el silencio de la noche, inconscientemente volteó su mirada hacia la puerta que daba a su habitación donde estaban descansando sus mujeres, una sonrisa se dibujó en su rostro al elevar su vista al cielo, no pudo evitar recordar aquella promesa que había hecho en una noche similar a esta en aquella época de su niñez. Yo me haré más fuerte, seré el más fuerte de todos. Yo te superaré, Gran Rojo, ¿me escuchaste? Seré más fuerte que tú y protegeré a mi familia y no solo a ellos sino que a todos. Haré pagar a los que siembren el mal y defenderé a los débiles. Me esforzaré mucho y entrenaré mucho, llegaré a ser respetado, libre y temido como tú. Y un día yo te superaré, ¿me escuchaste, Gran Rojo? Prepárate porque yo seré el más fuerte. Por alguna extraña razón aquel recuerdo llegó a su mente mientras miraba el cielo nocturno, en aquella ocasión tenía como objeto convertirse en un hombre fuerte para proteger a su familia pero también para colocarse en la cima de la primade de poder. Un sueño que ya había hecho realidad, debería estar feliz de hacerlo cumplido, entonces ¿por qué no lo estaba? ¿Qué le hacía falta? Tal vez todo radicaba en que su yo actual y su yo pasado pensaban de diferentes formas y ahora ninguno de los dos sabía qué hacer con su vida, si bien es cierto que lo tenían todo, familia, mujeres que lo aman mucho, y lo que siempre había querido, paz y tranquilidad. Albedo tenía razón con algo, todo eso era el sueño de Issei niño y ahora que estaba hecho, ¿qué era lo que quería su yo actual? No lo sabía, pero lo quería hacer, y para ello debía recorrer ese sendero en compañía de sus estrellas, ya que ellas eran las únicas que podían guiarlo a su nuevo propósito y sueño en esta vida. Con eso en mente Issei volvió a adentrarse a su habitación para descansar junto a sus amadas, mientras una pregunta rondaba en su mente. ¿Qué es lo que deseo? Y bueno, chicos, ya saben, aquí se acaba el capítulo, espero que lo hayan disfrutado, se hayan entretenido. Si ya están en este momento, no se olviden dejar aquí abajo su bonito comentario, compartir el vídeo y nos vemos hasta más tarde, si es que puedo, si es que no, hasta mañana.